Son imágenes del incendio que afecta desde las 3:30 de esta tarde al Ateneo de la Laguna, en Tenerife, en pleno casco histórico de la ciudad de Los Adelantados. 5 dotaciones de bomberos están trabajando para extinguir este fuego que ha afectado el inmueble. Sabemos que el techo ha cedido, se ha desplomado y que edificios colindantes han sido desalojados como precaución. Este programa va a estar en tan solo unos minutos en directo en este punto, en la Laguna, para contarles la última hora de este incendio que está afectando al Ateneo de la Laguna. Pero también hoy les vamos a contar otra de las noticias de la jornada, ese plan de rescate al sector turístico que anunciaba ayer por la tarde el gobierno español para paliar los efectos por la quiebra de Thomas Cook. Esta mañana, pleno monográfico en el Parlamento de Canarias para abordar este asunto. A su salida, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, decía esto. Sin embargo, se quiso hacer este pleno, que creo que ha sido un error político por quien lo ha propuesto. En cualquier caso, ha servido para que los canarios y canarias sepan las medidas que se han venido trabajando en estas 2 semanas. Lo vamos a debatir en nuestra mesa con nuestros periodistas. En estas informaciones y otras muchas estamos trabajando en nuestro portal web conexionbtc.com, pero ha llegado el turno de la televisión en directo. Son las 5:56. Comenzamos. Trump echa un pulso comercial a los productos europeos con aranceles que pueden llegar hasta el 25%, que hace temblar a los productores españoles de aceites, vino y quesos. ¿Cómo afectará esta medida a Canarias? Este impuesto va a suponer una gran problemática para la venta de los vinos canarios en Estados Unidos. Posiblemente lo que va a pasar es que se va a reducir la presencia de muchas de las bodegas y... Errejón entra como un elefante en una cacharrería en el panorama político canario, aunque la izquierda no activa por ahora el botón de pánico ante la posible fuga de votantes para sus partidos. Él sigue avanzando y nos presenta ayer a una de sus candidatas en Canarias. ¿Qué otros nombres se guarda bajo la manga? Yo creo que este proyecto y en estos momentos, en Canarias concretamente, sencillamente más que sumar, resta. Ayer 2 hermanos aparecían muertos en su domicilio en Tegueste. Los vecinos fueron los que alertaron por el mal olor que desprendía la vivienda. Extrañas circunstancias rodean estas muertes. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió dentro de la vivienda? Pero se quedaba todo el tiempo en la casa y demás. Y Marta era más o menos la que yo creo que hacía las compras y salía más hacia afuera, cogía la guagua, me la encontraba en la parada y demás. Una joven de origen checo era supuestamente agredida este lunes en El Cotillo cuando volvía a casa desde el trabajo. 3 hombres la arrastraron a la playa, donde la forzaron y cometieron los abusos sexuales. ¿Con esto tienen miedo ahora? Un poquito sí, un poquito de respeto sí, porque en realidad se pasa mal. A la hora de establecer sexo ya con una edad determinada, ¿hay dificultades físicas? A veces porque uno parece ya de atroz y ya te cuesta más. Qué divertidas van a estar hoy las historias de BTC, José. Sí, vamos a hablar de un tema tabú porque parece que la sociedad no comprende que los mayores de 70 años no puedan intimar. Es decir, no nos puede hacer menores la edad. De verdad, vamos a tener, por ejemplo, unos invitados que vienen desde El Hierro y nos van a contar su lugar favorito para intimar, en un tono muy divertido, así que no se lo pueden perder. No se lo pierdan hoy en las historias de BTC, pero ya sabe, José, todos en casa que estamos muy pendientes de esa última hora de ese incendio que afecta desde las 3:30 de la tarde al Ateneo, en la Laguna, en Tenerife. Nos vamos en directo hasta ese punto. Contigo, Nira. Efectivamente, Rebeca, ese incendio en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, que tenía lugar, arrancaba en torno a las 3:30 de la tarde con esa cortina de humo blanco en este edificio que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en el Ateneo, en esa última planta que estamos viendo, que es donde se desplomaba parte del techo. Última hora, el incendio está prácticamente controlado. Y para darnos esta última hora estamos con el alcalde de este municipio, con Luis Geray. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuál es esa última hora? ¿Está ya controlado? Bueno, no podremos hablar de controlado hasta que los bomberos nos trasladen esa información. La verdad que estamos ante uno de los días más tristes que recordamos los laguneros y laguneras, ¿no? Un edificio histórico por el valor cultural y patrimonial que tiene. Estamos viendo cómo hemos activado también el protocolo para salvar esas obras de arte tan importantes y con tanta historia de este municipio.
Sinceramente es una tristeza enorme, ¿no?, la que estamos viviendo ahora mismo, pero también hay que decir que la rápida actuación de los bomberos, conjuntamente con la Policía Local y Nacional, ha hecho posible que hoy estemos hablando, ahora mismo en este momento, estemos hablando de que hay un posible control de este fuego y podemos ya estar hablando de que bueno, se pueden salvar estas grandes obras y que no hay daños personales, que es muy importante también para nosotros, ¿no? Alcalde, ¿corre peligro este edificio? Ahora mismo los informes que nos trasladaban el cuerpo de bomberos es que no podrían adelantarse a esta información. Lo primero, como medida de precaución, van a apuntalar el edificio. Son 10.000 litros que se han volcado sobre ese tejado que usted hablaba con anterioridad, en esta madera de tea, lo que conlleva que son 10.000 kilos soportando sobre la segunda planta del edificio, y por eso se va a proceder al apuntalamiento del mismo, y esperemos poder decir que no ceda ninguna planta más. La verdad es que es muy triste verlo, ¿eh? En cuanto a las obras de arte, ¿se ha perdido alguna obra valiosa? Ahora mismo lo que estamos haciendo es, como lo pueden ver aquí, es el recuento de esas obras. Estamos haciendo un inventariado de lo que se ha podido salvar, y a esta hora no podemos decir o cuantificar con exactitud lo que se ha perdido. ¿Los vecinos cómo se encuentran? ¿Han podido volver ya a sus casas? Bueno, como medida de precaución, la policía local desalojó los 2 edificios colindantes por también el material existente en madera de tea de estos tejados, y ahora mismo ya podemos decir que están volviendo a sus casas progresivamente. Alcalde, muchísimas gracias. Esta es la última hora en el municipio de La Laguna. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en este punto de la isla de Tenerife, donde se iniciaba este fuego en el Ateneo en torno a las 3:30 de la tarde. Claro que sí, Nira, quédate por ahí porque vas a estar informando puntualmente de esos trabajos, esas labores de extinción de ese incendio que afecta desde las 3:30 de la tarde al Ateneo en La Laguna. Nos quedamos con esas palabras de tristeza que expresaba en directo el alcalde de La Laguna. Breve paréntesis y regresamos y comenzamos ya en la mesa aquí en BTC. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta aquí en BTC, ahora sí vamos a analizar toda la actualidad que nos lleva a ese incendio en La Laguna que afecta al Ateneo desde las 3:30 de la tarde, una de las grandes instituciones culturales de la isla de Tenerife. Hoy lo vamos a hacer con Claudio Andrada. Muy buenas tardes, Claudio. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Teresa Cárdenas también, muy buenas tardes por estar con nosotros. Decir algo. Gracias, sí. Carlos Sosa, buenas tardes, bienvenido. Cristina Font, buenas tardes. Y Eliezer Santana, secretario de Comunicación del Partido Popular en Gran Canaria, ¿verdad, Eliezer? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Enseguida vamos a analizar lo que está pasando en La Laguna. Escuchaban palabras en directo del alcalde de la ciudad de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, que decía que no está controlado, que los vecinos se están volviendo poco a poco, pero Nira, enseguida vamos a estar contigo porque hay una imagen desoladora, esas obras de arte, esos cuadros, ahí lo ven, que se están sacando a la calle. Se está realizando ahora mismo el inventario para ver qué obras se han dañado en ese incendio que se originaba a las 3:30 de la tarde. Es una imagen que habla por sí sola. Son cuadros de gran valor, algunos del artista Pedro González. Vamos contigo, Nira. Nira. Así es, Rebeca, efectivamente, ya lo puedes estar... No sé si me escuchas, Rebeca. Sí. Creo que se me escucha ahora, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Los bomberos han empezado a sacar todas esas obras de arte que se están situando ahora mismo en el suelo, y es que ese incendio, como bien indicabas antes, comenzaba en torno a las 3:30 de la tarde y empezaba a estar controlado, ya nos lo decía el alcalde de este municipio, en torno a las 5 de la tarde. Yo tengo aquí a mi lado a Daisy, ella es una de las dependientes justo de la tienda que está situada al lado del Ateneo. Daisy, muchísimas gracias. ¿Cómo viviste esos momentos? Pues con mucho nerviosismo, porque me avisaron de que había un incendio en el Ateneo y vine corriendo, y efectivamente pues no me dejaron acceder en el momento del incendio. Y ahora mismo acabo de entrar, que tengo la llave en la mano, acabo de acceder y está totalmente todo inundado porque el techo del Ateneo es de madera y se nos ha filtrado todo el agua a lo que es la tienda.
ha afectado entonces muchísimo a lo que es la mercancía, ¿no? Exactamente, pues estaba filtrándose todo el agua, todo lo que es el textil y las cajas de calzado, está todo empapado. A la parte del almacén no pude acceder porque no me lo permitieron, solo me permitieron pues coger objetos personales y poco más, y que bajara todo lo que es el general de electricidad para que no vaya a más. Bueno, y lo único, pues contenta de que no ha habido daños personales, porque estaban los compañeros de la cafetería, estaba la compañera del Ateneo en sí, y vamos a esperar que nos dicen. Me acaba de decir la policía que hasta nuevo aviso no puede entrar y que hasta que no drene todo el agua, no se vaya el olor al humo y demás, no podemos hacer nada. Muchísimas gracias, Daisy, estaremos pendientes de esa última hora, ya lo han escuchado, no puede entrar todavía a la tienda, así que es verdad que ya nos lo decía el alcalde, que los vecinos poco a poco están entrando en sus casas. Gracias, Nira, enseguida volvemos contigo. Ese fuego, ese incendio, las labores de extinción están afectando también a otros comercios de la zona, que están muy cerquitas del Ateneo. Estamos hablando y estamos viendo esculturas, estamos viendo cuadros, obras de arte que están en la calle. ¿Qué significa el Ateneo, Claudio? Hombre, para La Laguna y yo me imagino que para Canarias, porque es parte del acervo cultural de Canarias, es alguna pieza clave, ¿no? O sea, en 1904 fue cuando se crea por un poeta, José Hernández Amador, ¿no? Pero es que está salpicado su historia de muchísimos acontecimientos que han tenido lugar, incluso en la dictadura, en la época de la dictadura, en la época de Franco. Ahí llegaban de los filósofos y los pensadores y los críticos con el sistema y eran albergados ahí. Era casi un país dentro de un país el Ateneo. En 1907, por decir una cosa, fue la primera vez que se cuelga en un edificio público la bandera con las 7 estrellas. En este caso, las 7 estrellas blancas, ¿no?, sobre un fondo azul. Y era para reivindicar el papel de Canarias y reclamar al gobierno central que existíamos, ¿no? Una gran institución cultural. Exacto. La que está ardiendo, ese fuego, nos lo decía en directo Carlos, el alcalde por el momento no está controlado, de ahí sus palabras de tristeza, ¿no? Por el valor que tiene ese edificio y sobre todo por lo que conlleva. Lo controlado debe estar un poquito porque ya hay gente entrando y sacando los cuadros, es decir, lo que no estará extinguido del todo. Del todo no. No lo habrán extinguido del todo. En relación a lo que decía Claudio, esto es una oportunidad magnífica para que la ciudad de La Laguna, que es patrimonio de la humanidad y no hay que olvidarlo, que tiene un casco histórico magnífico, revise sus planes de prevención y actuación rápida ante incendios de ese tipo, porque los inmuebles son cada vez más viejos y se pueden producir incendios. Ya os dio una vez el obispado, o sea, no estamos hablando de una ciudad que tiene un valor arquitectónico y un valor patrimonial especial, muy importante, y es conveniente que, aunque solo nos acordemos de Santa Bárbara cuando llueve, que el ayuntamiento y las instituciones, el gobierno, el Ministerio de Cultura revisen los protocolos de actuación y sobre todo los inmuebles históricos. ¿Y el estado de conservación de estos inmuebles? Claro. Porque habrá que revisarlo, ¿no? En las redes lo está diciendo un historiador especialista en patrimonio. En estos momentos Álvaro Santana Acuña está reivindicando, que lleva 12 años diciéndolo, algo como esto, el estado de los inmuebles, revisarlo, repasarlo, porque al fin y al cabo no son patrimonio solo de los socios del Ateneo, es patrimonio de toda la humanidad, por exagerarlo por el título que tiene, pero como decía Claudio, todos los canarios conocemos la trayectoria y la importancia que ha jugado estas dependencias en la historia de Canarias. Es que las imágenes son llamativas, ha cedido el techo, parece ser que el incendio se originaba en la tercera planta, ahora hay que ver las causas, eso será un trabajo posterior, sobre todo lo que decíamos con Carlos, que se extinga completamente, ¿no? Teresa. Lo decía Carlos con mucha claridad y creo que con mucha lógica, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y este año el fuego no ha dado tregua a Canarias. Primero, bueno, conocemos lo que sucedió en Gran Canaria, ahora estamos viendo lo que ha ocurrido en La Laguna, gracias a Dios aparentemente está controlado, pero es lamentable ver estas obras de arte tiradas en el suelo, literalmente, ¿no? Es cierto que cuando hay un incendio tienen que intervenir los bomberos, lógicamente, pero el agua también hace mucho daño, especialmente cuando hay patrimonio. Esto recuerda un poco, salvando todas las distancias, el caso de Notre Dame, que después del incendio empezaron las lamentaciones de por qué no hicimos, por qué no hicimos, por qué no hicimos. 10.000 litros de agua, según el alcalde, se habían vertido y se temía que también esta segunda planta se diese por el peso, ¿no? Eliezer. Sí, Rebeca, ahora te escuchaba al inicio del programa, yo venía a trabajar, no sabía que había un incendio en La Laguna y se me ponían los pelos de puntas porque efectivamente, como decía Teresa, pues me hizo recordar a la catástrofe natural que vivimos hace unos días o hace unas semanas en Gran Canaria, y por desgracia ahora vivimos otra catástrofe, en este caso cultural,
sin duda es una institución centenaria con un alto valor, con los fondos bibliográficos que tiene, con los fondos pictóricos, y hablaba ahora en un grupo de amigos, de compañeros, ¿no? Y me decían que, por ejemplo, en su haber, dentro del Ateneo, estaba un piano en el que tocó nuestro insigne compositor Teobaldo Pauer, ¿no? Que probablemente pues haya sido pasto de la llama, viendo las dimensiones que tiene, con lo cual la pérdida cultural ha sido muy grande, y comparto con Carlos y con Teresa y con todos en la mesa que estas cosas hay que vigilarlas mucho más. Son bienes culturales que al final son el legado que deja a las generaciones futuras, y evidentemente hay que tener mucho más cuidado con nuestros bienes culturales y nuestro patrimonio, porque es patrimonio de todos, ¿no? Estoy viendo imágenes de los laguneros que se abrazan, que se pasan el brazo por encima. Es una pena asistir al incendio de un edificio de tanto valor. Cristina. Y realmente me sumo a todas las opiniones, todos los comentarios de mis contertulios. Es una lástima porque La Laguna es una ciudad emblemática para todos los canarios, y nos toca el corazón en un lugar tan emblemático donde la cultura siempre ha sido tan importante. Pues tenemos que proteger, como bien dices tú también, de este tema. Yo igualmente confío en nuestros técnicos, que puedan llegar a los orígenes, cómo se ha podido producir este incendio. Tenemos también que ser cautos y dejar también a los especialistas que averigüen el motivo de este incendio, pero efectivamente me sumo a mis contertulios para que estas cosas intentemos protegerlas un poquito más, cuidarlas y querer un poquito más nuestro patrimonio. Vamos a irnos de nuevo, si les parece, hasta La Laguna, porque estamos, Nira, con un gestor cultural que además está ayudando a clasificar todas esas obras de arte que estamos viendo ahora mismo en la calle. Estás con Leopoldo Santos, Nira. Efectivamente, Rebeca, nos encontramos con él para hablar de este incendio, de esta última hora que tenía lugar en el municipio de La Laguna. Leopoldo, el Ateneo, y vemos ahí en el suelo esas obras de arte, sí. Supongo que está destrozado. Pues sí, porque son décadas de personas que no son tan mayores como yo, en fin, que décadas no pasando por aquí, entrando por esa escalera, y esa escalera era en sí misma un icono, ¿no? Era un espacio en el que las paredes enteras estaban llenas de obra que era la memoria de lo que en el Ateneo ha pasado a lo largo de, a su vez, décadas, ¿no? Tengan en cuenta que el Ateneo celebró el centenario en el año 2004, ¿no? O sea que ya tiene todo ese tiempo. Bueno, durante todo ese tiempo ha habido centenares de exposiciones, y el Ateneo iba quedándose con algunas de las obras de todas esas exposiciones que sucedían, ¿no? Bueno, pues toda esa memoria icónica para cualquier lagunero, pero para cualquier persona que tiene algo que ver con el mundo del arte, de la literatura, de la música, etcétera, está ahora expuesta aquí de forma tan desordenada en la plaza. Veíamos además a los bomberos sacar esos cuadros del edificio, una imagen bastante impactante, el valor de las obras. ¿Qué nos puede contar al respecto? El valor, sobre todo, es el valor de la memoria, ¿no? Desde luego hay obra importantísima también, ¿no? Pero, qué sé yo, ahí hay obra de Pedro González, que acaban de embalar, hay obra de Gonzalo González que no veo y me preocupa, hay obra de Lola Massieu que está afectada, hay una obra que estoy viendo aquí ahora mismo de Raúl de la Rosa, hay decenas de autores jóvenes también que últimamente estaban interviniendo. En fin, digamos, el valor sobre todo es qué pasó en este sitio durante tanto tiempo. Ahora está puesto aquí, por fortuna, con la ayuda del ayuntamiento y voluntarios del propio Ateneo, se está haciendo una pequeña clasificación, un embalaje, bueno, un inventario, fotografía y embalaje para poder preservarlo. Y los bomberos lo que han hecho es atender a aquello que consideramos todos importante y a lo que casi nunca le damos valor, ¿no? Que es al arte, a la fotografía. Hay mucha fotografía, vaya. A ese ámbito simbólico, que lo de menos es el valor económico, que no es algo que podamos valorar. Lo demás es el valor simbólico y de memoria, ¿no? Muchísimas gracias, eran las palabras de Leopoldo. Seguiremos muy pendientes a lo largo de la tarde de hoy de este incendio en la isla de Tenerife, en el municipio de La Laguna. Gracias, Nira. Voz quebrada, lo notaban, ¿no? De Leopoldo, está ayudando a clasificar. Estábamos viendo cómo se embalaban esos cuadros. Me gustaría saber dónde los van a llevar ahora, y esa obra, que es curioso porque están colocados en los muros de la catedral, que es el edificio que está justo enfrente. Pero fíjate qué terrible lo que estaba diciendo
el experto que hablaba de arte, no estaba hablando de lo que había, estaba hablando de las ausencias. ¿Dónde está lo que no veo? ¿Qué es lo que probablemente echarán de menos y echaremos de menos? ¿Dónde está lo que ya no va a haber? ¿Dónde está? Hablaba de la escalera. ¿Cuántas veces hemos entrado, Carlos, en ese Ateneo y que teníamos que entrar en las conferencias despacito porque el suelo era de madera, el crujido de eso? ¿Cómo se ha perdido? ¿Cuánta obra que yo por lo menos ignoraba que hubiera tanta obra ahí en un lugar que probablemente no reunía las condiciones para hacer una pinacoteca? Probablemente. No lo digo en detrimento de la gestión del Ateneo, que bastante hacían con mantenerlo, sino que tanta obra artística canaria debería estar custodiada en un edificio en condiciones. Luego es muy impactante la conmoción que transmite la persona que acaba de hablar, la ¿verdad? conmoción por la pérdida de la historia. Parecía que iba a romper en algún momento, ¿no? Sí, manifiestamente conmocionado. Claro, porque está viendo esos cuadros y sobre todo me gustaría destacar el simbolismo y la simbología política, porque fue la avanzadilla del Ateneo, ahí se produjeron grandes conferencias de Tierno Galván, de Aranguren, dentro de la dictadura, Claudio. Exacto. Hasta tal punto, hay una anécdota curiosísima, y es que cuando empiezan, al principio, bueno, Aranguren dejaban que entraran los pensadores, los críticos, los filósofos, no quedaba más remedio, pero cuando empiezan a entrar en el Ateneo políticos como Tierno Galván, pensadores y críticos del régimen, las autoridades no se les ocurrió otra cosa que intentar declarar en ruinas el edificio para cerrarlo. Qué curioso que haya sido en este momento cuando el cierre sea precisamente por esas condiciones, que yo estoy con Carlos, o sea, hay que ser mucho más cuidadosos, tenemos que tener, ser proactivos, ser positivos. Sí. ¿Qué hacemos? Ha pasado esto, de acuerdo, pero ¿qué hacemos de aquí para adelante para que no ocurra otra vez? Ahí está el kit de la cuestión. Pero bueno, decía yo antes a los contertulios, estamos todos con el móvil, ¿no? Pendientes de las redes sociales. Nos preguntamos qué repercusión está teniendo el incendio del Ateneo en las redes sociales. Hay muchísimos comentarios. Carmen Rosa, nuestra redacción. Hola Rebeca, buenas tardes. Pues sí, estamos siguiendo minuto a minuto lo que está pasando en las redes sociales y el último que hemos recibido es del Ayuntamiento de La Laguna, donde señala que no hay heridos en el incendio producido en la última planta del Ateneo, uno de los edificios históricos de la ciudad, y que los efectivos continúan actuando en la zona. Pedimos precaución y que no se acerquen a esta zona. Las noticias que están llegando a través de las redes son noticias tranquilizadoras por el momento. También tenemos un tuit de Radio Club Tenerife donde dice que los bomberos salvan obras de arte, ellos mismos están sacando con sus manos las obras de arte y las están depositando a las puertas de la catedral. También hemos recibido un tuit de Víctor Hugo Pérez, el periodista, donde dice que, bueno, que el techo de la tercera planta, que ya se han hecho eco en los medios y que las obras de arte siguen depositándose junto a la catedral. De momento, esta es la información que estamos rescatando de las redes sociales. El incendio está contenido, las obras de arte se están depositando enfrente de la catedral y por parte del Ayuntamiento de La Laguna se pide precaución y que no se acerquen a la zona. Gracias, Carmen. Gran repercusión mediática que está teniendo este incendio. Todavía no podemos decir que se ha extinguido del todo. Supongo que los bomberos estarán realizando las labores de enfriamiento de la zona. Pero bueno, yo me quedo con esa imagen, Carlos, lo decíamos, el importante valor no solo ya cultural, sino político, lo destacaba Claudio, por las conferencias, por todo lo que tuvo lugar allí, dentro de una época tan difícil como fue la dictadura. Es un emblema y me van a permitir un chiste para destensar un poco el ambiente, ya que hemos hablado de redes sociales, cómo echo de menos un tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid hablando de lo que se quema al día siguiente, de la exhumación de los restos de Franco. Bueno. Porque ya previno cosas mucho peores que estas. Pues dicho esto, vamos a volver con Ira a La Laguna porque creo que tenemos a Santiago Pérez, al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Está contigo, Nira? Efectivamente, Rebeca, ya estamos con el concejal de urbanismo. Yo creo que una de las preguntas más importantes que le tenemos que hacer a esta hora de la tarde es si el edificio, si la estructura corre peligro. No, radicalmente no. Los elementos estructurales, según me ha informado la jefe de este servicio de la Gerencia de Urbanismo, están consolidados. También un elemento que está catalogado interno del edificio, que es la escalera, está asegurada. Y fundamentalmente lo que está protegido es la fachada y no corre ningún peligro de desmoronamiento ni de inseguridad. De todas formas, se van a tomar medidas cautelares que ahora se le van a comunicar verbalmente
a los responsables del Ateneo y de las empresas que están situadas en la planta baja, y el lunes se dictarán oficialmente las medidas de protección del edificio en lo que se realizan las obras de reconstrucción de lo que haya que reconstruir, ¿no? ¿Ha podido entrar para ver algo de la estructura del edificio? No, yo tengo información de los técnicos que son los que tienen criterio cuando entran y los ¿Qué le han dicho? Pues lo que yo acabo de comentar. No es una versión mía, es lo que me ha comentado la responsable, que la gerencia de urbanismo está ahora aquí sobre el terreno, digamos, la arquitecta doña Beatriz Simón. ¿Se podrá recuperar a lo largo la estructura de este edificio tan emblemático? Según me han dicho, sí, pero yo no soy un especialista y en este tipo de cosas prefiero no especular. Habrá que hacer un estudio en profundidad porque esto es el criterio de los arquitectos de urbanismo, en este caso de las dos arquitectas que están aquí, que lo han presenciado directamente y es su criterio técnico, pero estas cosas luego hay que estudiarlas en detalle y con profundidad y con rigor para tomar las determinaciones que haya que tomar, ¿no? Concejal, lo comentaba antes el alcalde, tengo entendido que van a apuntalar el edificio, ¿no? Sí, las medidas cautelares precisas se van a estudiar ya y se van a formalizar el lunes. Esta es la idea que hay, pero yo prefiero atenerme al criterio de los técnicos porque en estos accidentes desgraciados, lo mejor es no estar, digamos, dando impresiones que no estén muy fundadas técnicamente. Muchísimas gracias, concejal. Son las palabras del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, en esta última hora que está teniendo lugar en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Gracias, Nira. Sigue por ahí. Hay mucho movimiento. Edwin Marrero es el presidente del Ateneo. Y Claudio Marrero, perdón. ¿Vamos a verlo? Porque creo que tenemos unas imágenes donde se ve estas imágenes. Claudio Marrero abrazado a su esposa, consternado, desolado, emocionado, siguiendo en primera persona muy cerca lo que estaba ocurriendo en La Laguna. Nosotros estamos intentando que entre con nosotros, sabemos que está totalmente desolado, destruido por lo que está pasando con una institución que preside. Claudio Marrero, muchísimas gracias por estas imágenes. Bueno, nosotros, sobre todo, compartir su dolor, ¿no? Vemos que hay muchísimos responsables políticos que están siguiendo ahí en el lugar, in situ, esas labores de extinción. Me gustaría saber que podásemos contar, sobre todo aquí en directo, que se ha extinguido por completo y sobre todo que nos cuenten dónde se van a llevar todas esas obras de arte, a qué lugar, porque hemos visto que se están embalando justo ahí a la puerta de la catedral, Teresa. Sí. Que se salve la memoria, que es lo que de lo que antes se lamentaba la persona que clasifica. Es un incendio que ha durado 3 horas, ¿eh? Parece que no es tan grave. Ha sido muy aparatoso, porque evidentemente las llamas dan muy buena sensación. El techo se ha desplomado, sí, hemos visto imágenes del interior, pero es una estructura de madera, una estructura de madera ya ha ardido, efectivamente, pero es un incendio que ha estado extinguido prácticamente en 3-4 horas. Pero bueno, el cuerpo de bomberos está muy cerca, gracias a la suerte que tenemos, sí. la suerte que tenemos. El concejal, que ha sido muy cauto, ha dicho que los técnicos han apreciado que incluso la escalera de la que hablaba antes Claudio, que es un emblema y que además es pura madera, no ha sido destruida. Luego podemos estar un poquito optimistas respecto a las consecuencias. Claro, que podía haber sido muchísimo, seguro, peor, sobre todo por ese agua que se había vertido y que podía haber hecho ceder también en la segunda planta. Volvemos hasta la redacción contigo, Carmen. Sigue habiendo reacciones. Cuéntanos. Pues sí, Rebeca, tenemos en este momento, hemos recogido los titulares de algunos periódicos para ir haciéndonos una idea de la intensidad de este acontecimiento. Por ejemplo, El País, el incendio devora el Ateneo de La Laguna. Dice, el fuego que ya está controlado se originó en la parte superior del inmueble cuyo techo se ha desplomado. El Diario de Avisos dice, logran contener el incendio en el Ateneo de La Laguna. Los servicios de emergencia están en estos momentos trabajando en las labores de extinción. El Día dice, contenido el incendio que destruye el Ateneo de La Laguna. La Provincia, contenido el incendio en el Ateneo de La Laguna. Y por último, logran contener el incendio del Ateneo de La Laguna. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han logrado contener el incendio que comenzó sobre las 15:30 horas en el Ateneo de La Laguna, cuyo techo se ha derrumbado, según han informado fuentes del ayuntamiento, cuyos técnicos tendrán que valorar los daños ocasionados en la estructura. De momento, estos son los titulares que hemos recogido
En la redacción. Muchísimas gracias, Carmen. Una noticia que ya tiene una repercusión nacional. Hombre, destruido, lo precisaba Carlos. Los daños son cuantiosos, habrá que evaluarlo después, una vez ya se logre extinguir. Pero tú respirabas, Claudio, aliviado cuando decían que la escalera se había logrado salvar. La escalera es una obra de arte en sí misma, ¿no? Y vamos, y no solamente la escalera, es que estamos hablando, como decía Carlos antes, de un bien patrimonial, pero un bien patrimonial de la humanidad, con todo lo que eso significa. Nosotros, la ciudadanía, y más en este caso los políticos, tienen la obligación de defenderlo y de mantenerlo para generaciones venideras, ¿no? Ese es el compromiso real que tenemos que tener la ciudadanía con estos bienes. Y en positivo, a mí me hubiera gustado también que hubiese dicho el concejal de urbanismo, que lógicamente se encuentra en una papeleta muy difícil y muy complicada, decir, oiga, a partir del lunes, no solamente en el Ateneo de la Laguna, sino como decía Carlos antes, vamos a evaluar cómo está la planta de la laguna, que muchos de ellos son casas particulares, privadas, que pertenecen también a ese patrimonio y que tendrá que habilitarse o verse, porque hay familias que a lo mejor no pueden mantener la restauración de esos edificios, habrá que ver de qué manera se hace, pero está clarísimo que a nosotros nos corresponde mantenerlo, ¿no? Bueno, parece que vamos a tener imagen en directo de cómo entramos en el Ateneo, primicia informativa, porque las cámaras de BTC están entrando en estos momentos por primera vez. Después de que se originara a las 3:30 de la tarde ese incendio, las cámaras de BTC, ahí lo ven, Claudio, son las escaleras del Ateneo, veo tu sonrisa, no están afectadas. Es nuestro cámara que está ahora mismo subiendo, ascendiendo por esas escaleras de madera, preciosas por otro lado. Vemos que esa parte no está afectada. Estamos viendo el edificio, no sé si podrías describirlo, porque tú, Claudio, lo conoces muy bien. Estamos ahora mismo en la primera planta, ¿no? Exactamente. Estamos en la primera. Esto es imagen en directo, las cámaras de BTC en el interior del Ateneo de la Laguna. Ahí es el desplome seguro de parte del techo, efectivamente ahí está, parte del techo. Y de aquí se sube a otra planta, que es justamente, esta es la parte donde ahí también está la zona de biblioteca, de lectura, es una zona así más de ocio, ¿no? Efectivamente. Y en la planta de arriba, en la siguiente, es donde está esa pequeña, pero vamos, que ha sido siempre impresionante sala de conferencia. ¿Es esta la que estamos asistiendo? No, esa es la planta, hay otra planta más encima. Ahí vemos los huecos en el techo, material que se habrá desplomado, vemos a los bomberos trabajando. Este es otro de los salones, vemos como rápidamente no hay Esos desplomes son por el agua, ¿eh? Sí, claro, son por el agua. Del agua. Sí, claro, del peso del agua. Fíjate, del agua, ¿eh? El peso, claro, la madera no pudo resistir tanto peso por esos litros de agua cómo son el techo con las maderas, exacto. Madera de tea, vamos. Justo encima, esa planta que estamos viendo es la conferencia, ¿no? La sala de conferencias de la que tú hablabas, ¿no, Claudio? Sí, sí. Ahí no tenemos acceso, pero son imágenes, vamos viendo cómo se dio la madera, de ese agua que se vertió, siguen los bomberos y las obras de arte no están. Afortunadamente se han podido sacar. Afortunadamente, ¿no? Bueno, ahí vemos a la compañera de los medios gráficos, a María Pisaca, si no me equivoco, sí. Y bueno, esa parte, Claudio, podemos respirar aliviados, no se ha dañado y vemos la señal de prohibido, no podemos subir. Pero la escalera no se ha visto afectada. No sé si hay más estancias. En la planta primera. Ahí está justamente, ahí está esa es la zona de biblioteca, ahí guardadas muchísimos enseres y muchísimas sillones, vamos, de comienzos de siglo, me imagino, vamos. O sea que vamos, ahí, de un valor incalculable lo que hay dentro, ¿no? Bueno, pero por lo menos parece que no está tan mal, son ¿no? imágenes con las que uno puede respirar más tranquilo, porque por lo menos esa primera planta pues no se ha visto dañada, hemos visto, lo decías Carlos, ¿no? Del peso del agua, la madera no lo resistió. Claro, es que el agua daña, evidentemente hay que usarla para sofocar las llamas, pero también hace mucho daño en las estructuras y en los edificios antiguos, y se caen los falsos techos y estas cosas, ¿no? Bueno, como parecía prever, pues es muy grave lo que ha ocurrido, pero no ha sido un drama irrecuperable. Bueno, estábamos viendo una placa justo a la subida de esa escalera, no sé si podemos leerla, en homenaje al presidente de honor del Ateneo, Alfonso García Ramos, el que fue gran periodista, director del periódico La Tarde, lo recuerdan, también consejero del Cabildo. Bueno, una de las grandes figuras intelectuales de la transición en Tenerife, esa placa. Bueno, se ha mantenido, está intacta, no se ha visto afectada, Teresa, por las llamas, por el fuego. Se respiran
optimismo, ¿no? Viendo estas imágenes, porque Sí, la verdad que sí. Hay que ser parece que se puede dar por extinguido a falta de una confirmación oficial, ¿no, Teresa? Porque estamos dentro del Ateneo de La Laguna. Imágenes en exclusiva. Primeros en entrar a este programa para ofrecerles estas imágenes. Teresa. No, bueno, lo que iba a decir es que, hombre, yo creo que La Laguna está en el corazón de muchos canarios que han pasado gran parte de su vida universitaria en la ciudad. Estoy segura de que todos están conmovidos, igual que la persona que seleccionaba las obras de arte. Y a mí, lo que, sinceramente, después de ver esas imágenes, lo primero que me ha venido a la cabeza es la escalinata de madera del Gabinete Literario de las Palmas de Gran Canaria, la biblioteca, la colección de arte y todo lo que... Y que también es un edificio que tiene una estructura de madera importante. Es decir, que lo primero que deberíamos hacer es pedir un plan de supervisión de ese patrimonio. ¿no? Han jugado un papel fundamental. Lo deberíamos haber hecho cuando ardió Notre Dame, pero bueno, somos así, hasta que no nos queman el culo no nos movemos. Precisamente iba a decir eso, ¿no? Que comentaba Claudio el tema de revisar todos los inmuebles y todo ese valor patrimonial que existe en La Laguna, pero también... Pero de eso nos acordamos cuando pasa. Efectivamente, hay que ponerse... Yo creo que hay que curar la herida antes de que salga y no al revés y luego estar evaluando ahora los posibles daños que pudieran surgir en los inmuebles, ¿no? Pero bueno, que sirva por lo menos este hecho para que los ayuntamientos de toda Canarias, no solo el de La Laguna, pues actúen sobre sus inmuebles. Pero esa es la labor de ustedes, de los políticos y de la gestión que llevan a cabo durante la legislatura. Efectivamente, pues ahí estaremos defendiéndolo allá donde gobernemos y donde no gobernemos, indudablemente pues solicitándolo a los gobiernos de otras fuerzas políticas para que tragedias como la que hoy estamos viendo, esta catástrofe cultural que decía anteriormente, pues no la tengamos que volver a sufrir, ¿no? Cristina. Pues, como estaba diciendo también Teresa, también me vino a la imagen el Gabinete Literario también, el Ateneo, la verdad es que es una maravilla. Tenemos que querer más nuestro patrimonio, los canarios tenemos que cuidar lo que tenemos, que son sitios emblemáticos que nos llega al corazón. Y la verdad esto puede ser una oportunidad, como estaba diciendo Rebeca muy bien, para que bueno, pues se pongan medidas y para que estas cosas pues se estudien y no vuelvan a pasar. También me gustaría dar las gracias a, tú decías, Carlos, que ha sido nada más que 3 horas. Bueno, pues gracias también a los bomberos que siempre están en todos estos asuntos y emociona verlos cómo han cogido con esa delicadeza esas obras de arte, ¿no? Entonces siempre hay que agradecer que a lo mejor pues puede haber sido más, pero ellos, la verdad, han desempeñado una labor ejemplar, como siempre, tenerlos trabajando. Esta institución está muy vinculada a los que fueron los 2 primeros alcaldes de La Laguna. Hablamos del pintor ya fallecido Pedro González, pero también el fundador del Samaneño, Elfidio Alonso. Estás viendo las imágenes, Carlos. Yo te veía con pena porque estás viendo esas obras. Claro, fíjense lo que estamos observando. Estamos viendo obras de arte depositadas en la calle, desde luego, probablemente muy cariñosamente, pero están depositadas en la calle porque ha ardido una institución cultural de primer orden en Canarias. Eso siempre nos tiene que llenar, por lo menos, de preocupación, si no de dolor. El que no quiera estar dolorido, que no esté. Pero abundando lo que decías, no puede ser solo los ayuntamientos. Yo creo que esto es una labor de la comunidad autónoma, incluso coordinada con el Ministerio de Cultura, porque creo que hay que hacer un inventario serio y coherente de los inmuebles que tiene Canarias, que son bastantes, y algunos son más históricos que otros. Incluso los privados, como decía Claudio, hay ventajas fiscales para las personas que tienen inmuebles históricos, no pagan IBI. Bueno, pues se les puede exigir a lo mejor un mínimo de mantenimiento de su edificio. Carlos, esta institución pasó bastantes estrecheces durante la época de la crisis. O sea, como todas, porque se recortó la sanidad y se recortó la cultura. Y la cultura pasó a ser lo último. Bueno, siempre es la hermana pobre. Siempre es la hermana pobre, pero en época de crisis parece que... No, y además te estudian los programas de los partidos políticos para, con perdón, para las elecciones, y la cultura aparece con unas palabras muy monas y tal, pero cosas concretas como esta, no conozco ningún partido que lo haya planteado. Probablemente me esté equivocando y algún año lo hayan hecho. ¿La cultura no da votos? La cultura no da votos o da pocos votos, pero es que nos ocurre también en los periódicos. La sección de cultura no es mimada porque la gente no la lee, porque vamos a volver, como siempre, al eterno debate de la falta de educación que tiene nuestro pueblo, porque no consideramos la cultura como un bien de primera necesidad como lo es la alimentación o la sanidad, porque solamente nos acordamos de la cultura cuando vemos las obras tiradas en la calle.
Bueno, pues tenemos un problema grave de educación, pues sí, lo repetiremos toda la vida. Probablemente los medios informativos seamos los primeros responsables de no alertar previamente de estas cosas y de no alimentar a la gente cumpliendo uno de los objetivos del periodismo, que es formar, informar y entretener. Formar es el primero, ¿no? Y no lo hacemos. Perdona, Carlos, que te interrumpa, pero es que tenemos que irnos en directo de nuevo a La Laguna porque tenemos a otro protagonista, creo que es uno de los bomberos que ha participado en las labores de extinción. Nira. Efectivamente, Rebeca, estamos con Ibrahim, el responsable de los bomberos de la zona metropolitana. Muchísimas gracias, que sé que están en mitad de la labor. Nada, encantado. ¿Cómo ha ido el operativo? Pues mira, ya ahora, como ven, estamos en labores de recuperar un poco algunos enseres y obras de arte que habían en el edificio. Ya hasta ahora podemos decir que el incendio está bastante, bueno, está controlado y extinguido totalmente. Y como podemos ver en las imágenes, pues lo que ha pasado es que la cubierta del edificio al completo se ha quemado, y al ser de una cubierta de 4 aguas de tea y debajo una techumbre de cañizo y demás, ha sucumbido y ha caído al piso de la segunda planta. ¿Se saben las causas que ha podido originar este incendio? No te puedo decir con exactitud, pero sí sabemos que ayer por la tarde y esta mañana han estado haciendo labores de reforma precisamente en esa zona, aplicando tela asfáltica aislante para humedades y demás, y es posible que el uso de calor, sopletes y demás pues haya derivado en este incidente. ¿Se puede utilizar ya la palabra extinguido o todavía es muy pronto? En cuestión de fuego ya está todo extinguido. Ahora quedan, como te digo, labores estamos recuperando las obras de arte y algunos enseres que la dirección del Ateneo ha estimado oportuno sacar por su valor, y en breve ya daremos por terminados los trabajos. ¿Cuántos bomberos se han desplazado hasta este operativo? Pues mira, entre bomberos profesionales y la aportación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Laguna, no te puedo decir exactamente, pero 8 de La Laguna, 6 de Santa Cruz, y vemos un contingente como de otros 10 bomberos voluntarios de La Laguna, pues unos 30, casi 30 bomberos. Se ha conseguido además contener ese incendio bastante rápido. Sí, la verdad que hemos tenido suerte porque por experiencia sabemos que en estos incendios, en esta zona, en el casco de La Laguna, muchos techumbres están conectadas unas con otros, un edificio con otro, porque se construyeron en su época de esa manera. Y como vemos a la izquierda del edificio hay otro edificio completamente igual, de la misma altura, tiene un techo de similares características, pero afortunadamente no ha sufrido ningún tipo de daño. Muchísimas gracias, Ibrahim. Son las palabras del responsable de los bomberos de la zona metropolitana de Tenerife, y seguiremos muy pendientes de lo que está pasando aquí en este municipio, en La Laguna. Gracias, Nira. Nos lo ha dicho a las 6:40, se puede hablar ya de que se ha extinguido ese incendio, y están viendo imágenes de hace tan solo unos minutos. Un equipo de este programa, nuestras cámaras han entrado por primera vez en el interior del Ateneo, en exclusiva. Hemos podido ver cómo está afectado, sobre todo la primera planta. Ahí ven cómo se ha desplomado parte del techo por el peso del agua, cómo seguían trabajando los bomberos. Afortunadamente la escalera no se ha visto afectada, pero es el estado del inmueble captado por nuestras cámaras hace tan solo unos minutos. Creo que podemos saludar en este punto al exalcalde de La Laguna, expresidente del Gobierno de Canarias, senador Fernando Clavijo, un amante de su ciudad, que además vive muy cerquita, creo que a 200 metros del Ateneo. Fernando Clavijo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está viendo lo que ha pasado? Afortunadamente se ha extinguido, pero hay daños cuantiosos en el Ateneo. Hay daños y la verdad es que a uno le entró el susto en el cuerpo. Yo recordé enseguida el 2005, el incendio del Obispado, y como bien estaba escuchando yo ahora al responsable del bombero, al que permítame felicitarles también por el magnífico trabajo, está al lado de Cataria, que es una casa similar, y siempre el peligro del casco histórico con los techos de tea es que se pueda propagar el fuego, con lo cual yo creo que el susto en el cuerpo que se le queda a uno en una ciudad patrimonio de la humanidad, en un casco histórico, pues tener este tipo de incidentes. Claro, el daño que se provocó en el Obispado fue mucho mayor, pero sí que a los laguneros, a los tinerfeños, nos evocaban a esas imágenes, ¿no?, del Obispado
que bueno, finalmente ardió por completo, pero fue reinaugurado, se restauró y ojalá que pase lo mismo pronto con este inmueble. ¿Se está cuidando el patrimonio realmente? Porque aquí nos preguntamos en la mesa, ¿se está gestionando bien la cultura, el valor patrimonial que tenemos aquí en Canarias? Hombre, en el casco histórico de La Laguna, desde que se aprobó el plan especial, se ha invertido más de 150 millones de euros. Es cierto que hay inmuebles que todavía, algunos en estado de abandono, que realmente suelen ser de muchos herederos, gente que no está. Desgraciadamente eran labores de reparación y mantenimiento. El Ateneo lo que parece que originó es lo que es el propio incidente. Pero fíjense que al final no sé exactamente si los hidrantes que estaban instalados en las calles peatonales fueron utilizados por los bomberos o no, pero lo que es para la protección, cuando se peatonalizó todo el casco de La Laguna, fijamos hidrantes en las calles para poder tener tomas de agua y seguramente habría que explicar a los bomberos no solo había que llegar con las cubas, sino tener agua disponible para poder hacer la labor de extinción, ¿no? Creo que en materia de seguridad y de prevención en lo que es toda la peatonalización y de los trabajos que se han hecho en el pasado en el casco histórico nos ha permitido y nos ha ayudado a poder tener los medios necesarios, y la parte privada obviamente de restaurar pues tienen que los propietarios hacerlo, ¿no? Bueno, supongo que una tarde muy triste para usted, amante de su ciudad, de La Laguna. Gracias por estar con nosotros. Fernando Clavijo. Muchas gracias, un abrazo y gracias a ustedes también por estar ahí, al borde de la noche. Es nuestra función, es nuestro trabajo y es lo que nos gusta hacer. Gracias. Sobre todo informar en tiempo real de lo que está ocurriendo. Vamos a tener más voces, vamos a tener más protagonistas y analizar sobre todo esa pista que nos daba el responsable de bomberos de dónde podía estar el origen de este incendio. Creo que vamos a hacer una pausa para la publicidad, ¿sí? Y enseguida volvemos a estar en directo en La Laguna y aquí en la mesa analizando las consecuencias de ese incendio que ha afectado al Ateneo de La Laguna en Tenerife. Enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en BTC, dándoles la última hora de ese incendio que ha afectado al Ateneo de La Laguna, un incendio que se originaba a las 3:30 de la tarde y que ha afectado sobre todo a las plantas superiores. Este programa, las cámaras de este programa han entrado en exclusiva, en primicia, hemos sido los primeros en entrar a esa escalera, esa primera planta hasta donde nos dejaban y hemos visto el estado en el que se encuentra el inmueble, que está en pleno casco de la ciudad de La Laguna, patrimonio de la humanidad. Ahí están viendo cómo nuestro cámara recorría esas escaleras de madera que no se han visto afectadas. Ahí ven el interior de cómo se encuentra ahora mismo el Ateneo de La Laguna después de ese incendio que comenzaba a las 3:30 de la tarde. También imágenes en directo de esos cuadros, esas obras de arte que se están embalando en la calle, a las puertas de la Catedral de La Laguna. Queremos saber dónde se va a llevar todo ese patrimonio, todas esas obras de arte en estos momentos y ojalá que se pudieran haber salvado todos. Nosotros seguimos comentando aquí en la mesa porque lo decíamos antes de irnos a publicidad, que hemos hablado con el responsable de los bomberos que han participado en esa extinción de este incendio, 5 dotaciones de bomberos que han acudido rápidamente hasta el lugar de cuál podría ser el origen del incendio. Teresa nos daba una pista. Es muy inquietante cuando ese bombero desliza la idea de que puede haber sido alguna incidencia relacionada con una obra de rehabilitación. Creo que algo parecido sucedió en Notre Dame, me parece. Pero yo lo que he pensado cuando he visto esas imágenes, y voy a irme a un incendio que no tiene nada que ver con el de La Laguna, que fue el terrorífico incendio que vivió Gran Canaria este verano. Yo recuerdo con pavor que entre el primer incendio y el segundo realicé una visita a Tejeda para llevar a un familiar que había sido desalojado y a la vuelta de regreso recuerdo ver las laderas completamente llenas de hierba seca, pinocha, material altamente combustible y pensé, qué suerte hemos tenido de que todo esto no se haya convertido en una catástrofe. 3 días después aparecía un tremendo hongo, aquel famoso hongo que apareció en Valle Seco y que devoró la isla de Gran Canaria. ¿Dónde quiero ir a parar con esto? Antes Eliezer decía, creo que con bastante optimismo, que la política se va a ocupar de la prevención. La política de lo único que se va a ocupar durante los próximos 3 meses es de preparar las elecciones y luego de ver cómo se va a gobernar España. Por supuesto, no va a haber ni una palabra de prevención, ni mucho menos de actuación. Lo de gobernar también es optimista, ¿eh? Me temo. Bueno, no, sin ninguna duda yo creo que cayendo en el chiste o no
sobre de qué se van a ocupar. La realidad es que las personas que ostentan las responsabilidades municipales deben estar precisamente en eso. Antes Carlos aludía a que la cultura es lo último, no. Yo creo que hay formas de gestionar y formas de gestionar. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, con gobiernos del Partido Popular se han llevado a cabo rehabilitaciones y acciones de mejora en instituciones emblemáticas como el Teatro Pere Caldós, las casas consistoriales, el Castillo de Mata, el Castillo de la Luz. Y son las instituciones las que deben preservar ese tipo de inmuebles, bien sean públicos o bien sean privados, que indudablemente tienen un carácter público tanto en cuanto son bienes de patrimonio compartido, de patrimonio colectivo. Luego toca hablar de política y hacer política porque se tienen que coordinar las administraciones, sobre todo para rehabilitar lo antes posible este inmueble. Vamos a volver hasta La Laguna porque Nira está con más protagonistas, con Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias. Nira. Efectivamente, Rebeca, lo tengo ya aquí conmigo. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de BTC. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora que vemos bastante movimiento? Bueno, lo que hemos hecho es sacar, están haciendo los técnicos también del ayuntamiento, sacar todas las obras de arte de la parte baja del edificio, porque corre peligro, obviamente, y lo que vamos a hacer es protegerlo en un primer lugar y trasladarlo al Archivo Histórico Provincial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que está aquí en La Laguna, que pertenece al Gobierno de Canarias, y hemos puesto a disposición del ayuntamiento para salvaguardar todas estas valiosas obras de arte que estaban dentro del Ateneo. Viceconsejero, ¿en qué estado se encuentran esas obras de arte? No sé si ha podido verlas. Están bien, se han podido salvar muchísimas obras de arte, prácticamente la totalidad, no así las que estaban en la parte superior, puesto que el techo no solo se ha quemado, sino que se ha derrumbado y ha caído obviamente el agua que los servicios han utilizado para poder acabar con este incendio, y por tanto se habrán perdido algunas. Habrá que esperar a hacer el inventario con el propio Ateneo, pero la mayor parte de las obras de arte podemos decir que se han salvado. ¿Muy valiosas esas obras que se han perdido? Todavía no lo sabemos, vamos a ser prudentes hasta que no tengamos un inventario que los técnicos conjuntamente con el Ateneo elaboren. Prefiero ser prudente. Bueno, pues ya lo has escuchado, Rebeca. Estas son las palabras de Juan Márquez, del viceconsejero de Cultura del Cabildo de Tenerife. Gracias, Nira. Bueno, no se han podido sacar todas las obras de arte, lo estábamos comentando Claudio y yo cuando estábamos escuchando hablar del viceconsejero de Cultura, porque la segunda planta, Claudio, ha quedado bastante dañada. Tocada. Y ahí había muchísimas obras, muchísimos Sí, cuadros. y sobre todo también, ahí estaba precisamente la sala de conferencias, ¿no? Esa salita pequeña, además entrañable, de muy poquita gente, cabe muy poca gente, pero que respira. Si esas paredes hablarían de la palabra, de democracia, hablarían de república, hablarían de muchísimas cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de nuestra gente. Sí, porque además, antes se comentaba en la mesa, cuántos laguneros, cuántos tinerfeños, cuántos canarios desconocían la existencia del Ateneo de La Laguna. ¿Cuántas veces? Su contenido. O sea, se estarán enterando mucho a raíz de este incendio, ¿no? De este suceso, pero quien sí lo conoce muy bien es Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, a quien saludamos. Gustavo Matos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, entiendo que como amante de La Laguna, afectado por esas imágenes. Hombre, afectado porque los laguneros tenemos una experiencia muy traumática en nuestra memoria siempre que hay un incendio en el centro histórico, ¿no? Bueno, yo no viví, porque obviamente por cuestiones de edad, el incendio de la iglesia de San Agustín. Sí me tocó vivir en primera persona, además era responsable, era concejal en el Ayuntamiento de La Laguna en su momento, el incendio del obispado, así que cada vez que vemos arder algo en el centro histórico, pues se nos encoge un poco el corazón, ¿no? Y bueno, y además el Ateneo es un sitio emblemático, ya se ha comentado mucho, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo, por ejemplo, una de las salas, se llama Alberto de Armas, precisamente, bueno, pues, por ejemplo, el velatorio de alguien, de un lagunero insigne como Alberto de Armas, que se hizo en el propio Ateneo, ¿no? Es decir que, bueno, muchos recuerdos y forma parte de la historia democrática y cultural de nuestra tierra, no solo de La Laguna, sino de Canarias, ¿no? Nuestras cámaras han podido entrar, hemos podido subir hasta la primera planta, hasta donde nos dejaban los servicios de emergencia, sobre todo los bomberos. Ahí estaba precintado, no se podía ascender porque esa segunda planta se ha quedado dañada. Nos decía también el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, que no todo ese valor patrimonial que había dentro se ha podido salvar. Bueno, obviamente cuando se produce un incendio, pues siempre, en fin, es inevitable que hayan daños, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, parece que cuando vimos las llamas al principio, las temíamos lo peor, y sobre todo también, cuando se producen este tipo de incendios, el temor que tenemos siempre es que se pueda extender a otras propiedades colindantes que
están en el centro histórico, ¿no? Pero bueno, afortunadamente los bomberos han actuado con rapidez, los daños se han podido minimizar todo lo posible y ahora toca, bueno, cuando se pueda valorar exactamente en qué estado ha quedado el inmueble y, en fin, momentos después ya habrá tiempo para poder evaluar con más detenimiento lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, ahora espero que haya solidaridad y que haya digamos recursos para recuperar el edificio, como ocurrió con el obispado, ¿no? Que se construyó prácticamente desde cero, ¿no? Pues bueno, que también con una institución esta vez laica, pero que tiene todo el sabor y ese digamos acervo cultural de libertad, lo que significa ese símbolo que es el Ateneo de la Laguna, pues lo recuperemos, ¿no? Claro, aquí tiene que haber una gran cooperación, sobre todo entre administraciones, para que se logre rehabilitar lo antes posible, ¿no? Todo lo que se ha dañado. Sí, sobre todo que, bueno, se tomen las medidas, ya me imagino que los técnicos y estarán en ello, ¿no? Se tomen las medidas iniciales necesarias para que, bueno, mientras se restaura, pues no se reconstruya, no se dañe más el edificio, ¿no? Pero bueno, ahora, como digo, pues ahora trabajo de los técnicos. Pero bueno, creo que, en fin, hoy ha sido un día duro, ¿no? Para los laguneros verlo, y sobre todo creo que es un símbolo no solo para la Laguna, repito, sino para toda Canarias, ¿no? Todos los hechos históricos que tienen que ver con la libertad, con la democracia, con digamos, el ámbito de la cultura, que tienen que ver con el Ateneo, cómo se restauró, cómo que el papel que jugó en la transición, en fin, creo que bueno, como te digo, pues ha ardido y con él pues una parte de nuestra historia, ¿no? Eso es verdad. Siempre que se pierde algo, un patrimonio cultural, se pierde parte de la historia, ¿no?, de lo que se ha vivido. Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias, gracias. Una tarde triste, lo sé. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. Se han perdido algunas obras. Yo creo que es el titular de esta tarde, ¿no? No se ha podido salvar a pesar de que los bomberos han actuado con la máxima celeridad posible en estos momentos. Carlos. El que tiene que estar pasándolo mal en estos momentos es el operario que parece que saltó la chispa de todo esto, porque si se están haciendo reformas, como ha insinuado el responsable del operativo de bomberos, y no se tomaron las debidas precauciones, yo creo que, hombre, es que lo de Notre Dame fue el otro día y fue exactamente por lo mismo, como acaba de decir Teresa, fue exactamente por lo mismo. Es que no aprendemos nada. O sea, si hay una obra en un patrimonio tan sensible como esto, se tienen que tomar unas determinadas medidas. Tiene que haber un organismo controlándola, tiene que haber... Hombre, que usted cuando va a hacer una obra en su casa le piden una serie de medidas de seguridad y su casa no está protegida, no es patrimonio de la humanidad, ni siquiera es patrimonio suyo porque está pagando la hipoteca. Pero es que tiene que tomar una serie de medidas. Si estás trabajando en una techumbre de vigas de tea con cañizo, que acabo de oír al bombero decir que tiene cañizo, o sea, fue un techo muy antiguo. Si no se toman las medidas de seguridad mínimas, estas cosas van a seguir pasando. Hombre, hay una cosa que también es clave en todo esto, ¿no? Es la prevención, es cierto, ¿no? Es que, hombre, los accidentes suceden porque vale, de acuerdo, ¿no? Ocurre. Pero sí es cierto que podemos mitigarlos, podemos darle un colchón de seguridad a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues diciendo, oiga, voy a hacer esta obra, y que un técnico te diga, tenga usted cuidado, no la haga por aquí o hágala por el otro lado. ¿Qué va a utilizar? Pero ahora lo interesante en el terreno de esto ya pasó afortunadamente hace una hora, ahora estamos en la evaluación, pero sí es cierto que se puede decir, además lo decía Gustavo Amato, a mí me parece interesantísimo, las administraciones, él es presidente del Parlamento de Canarias, está su grupo gobernando, también están en el Cabildo de Tenerife y coincidentemente también están en el Ayuntamiento de La Laguna. Sí. O sea que lo tiene, por decirlo de algún modo, vamos, para bombearlo. No, para ponerse de acuerdo. Exacto, en esta ocasión. De manera inmediata casi. Porque el mismo partido gobierna en las tres instituciones, Ayuntamiento, Gobierno y Cabildo. No me parece que lo más preocupante sea rehabilitar el Ateneo, porque parece que el daño está bastante limitado al techo y a la planta segunda y a muy pocas obras de arte, por lo que acabas de decir las personas que están allí, sino que la reconstrucción dé lugar a que se replanteen todas estas cuestiones. Lo hablaba antes Claudio, hay propiedades
patrimonio cultural también en la ciudad de La Laguna, que son propiedades particulares, que no están siendo convenientemente cuidadas, y esas cosas también requieren, pero ya no solo por el patrimonio, sino por la vida de las personas. Claro que sí, que alrededor hay claro que sí, gente además, viviendo allí, que ¿no? tampoco se puede permitir en una ciudad como La Laguna tener esos inmuebles cerrados. Claro. Y además que son parte de la historia de todo. Creo que tenemos comunicación vía telefónica con un hombre que también está al pie de la noticia. Saludamos al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy muy pendientes de La Laguna, supongo que le informarían desde muy temprano, desde que se originaba a las 3:30 ese incendio en una ciudad patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos, y en ese edificio emblemático, el Ateneo. Sí, así es. Automáticamente fui informado por el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, por la consejera de Educación, María José Guerra, y también he hablado con el alcalde de La Laguna, con Geray, al respecto sobre lo que estaba ocurriendo en el Ateneo de La Laguna, un edificio emblemático con una gran carga histórica y con un importante patrimonio bibliográfico y pictórico. Y nos cogía el comienzo del incendio aterrizando de Gran Canaria, que veníamos del Consejo de Gobierno, que hemos celebrado hoy en la isla de Tenerife, ¿no? Y automáticamente he estado en contacto con los operativos que estaban intentando apagar el incendio. La caída del techo, que por supuesto es una desgracia, facilitó la contención del incendio y el poder extinguirlo. Y en estos momentos pues se ha podido poner a resguardo importantes unidades que tienen que ver con cuadros de la planta baja, pero no está en estos momentos evitado la posibilidad de riesgo de que caiga el siguiente techo, porque está soportando 10.000 litros de agua. Sí. Esperemos que pueda contener y que a partir de ahí, con el trabajo de los operativos, podamos preservar el gran valor que queda en el inmueble, aunque ya hay un daño importante con la caída de ese techo de madera. Señor presidente, estamos hablando de un edificio, de un inmueble que usted conoce muy bien, porque La Laguna está ligada a sus primeras inquietudes, a sus estudios universitarios. Usted estudió en la ciudad de La Laguna. Sí, conozco bien el Ateneo y sé de lo que alberga en cuanto a la importante colección, como digo, de cuadros, de pinturas y también de fondos bibliográficos, de libros, ¿no? Es un edificio con un gran contenido cultural y en principio ojalá que ese techo pueda mantener el peso del agua que ha tenido que caer justamente para controlar el incendio. En eso están en estos momentos los bomberos, han hecho pues aperturas de huecos para que el agua pueda caer y que no sostenga todo ese peso. Lo hemos visto. Las siguientes horas son claves, ¿no? Bueno, usted está en directo con nosotros, el presidente del Gobierno de Canarias. ¿Usted va a liderar esa cooperación, el que estén totalmente ligadas las administraciones públicas para que la rehabilitación, para que este inmueble se recupere lo antes posible? Indudablemente estamos hablando de inmuebles que tienen una catalogación histórica, que tienen luego una propiedad privada y que tienen que estar también protegidos desde lo público, ¿no? La Laguna es uno de los municipios más hermosos de nuestro país y de la humanidad. Su casco histórico es absolutamente una de nuestras joyas turísticas, históricas, de la evolución de lo que ha sido también las metrópolis de Canarias y la cultura, la ciudad universitaria, y a partir de ahí tenemos que entablar máxima colaboración entre las administraciones públicas y privadas para la preservación de esos tremendos tesoros, ¿no? Que son capitales para el conocimiento de las actuales y de las futuras generaciones, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es preservar ese valor cultural interno, acabar con el trabajo que están haciendo en este momento los hombres y mujeres que están en el lugar y luego que todas las investigaciones concluyan en cuál es la causa, por qué se ha producido y que, lógicamente, haya consecuencias si se ha hecho con negligencia algunas actuaciones en el entorno de la tema. Pues señor Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, valoración en directo para este programa y yo se lo agradezco muchísimo que haya entrado en directo para darnos sus primeras valoraciones de lo que va a pasar y sobre todo de lo que ha pasado en el Ateneo de La Laguna, y aprovecho también para invitarle en directo a que esté con nosotros aquí en BTC. Por supuesto, cuando quieran, encantado de poder estar. Hoy, tras semanas donde cuando llegan los fines de semana tenemos distintas desgracias, incendio de Gran Canaria, quiebra de Tomás Cook, cero energético en Tenerife, hoy son fines de semana y tenemos esto, ojalá que haya un alivio para nuestra tierra, ¿no? En la pelea, en la brega, hay muchos frentes abiertos. Señor Ángel Víctor Torres, presidente, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, enseguida lo valoramos en la mesa. Vámonos hasta la redacción contigo, Carmen. ¿Siguen las reacciones en las redes sociales? Continúan las reacciones, Rebeca. El Ayuntamiento de La Laguna hace tan solo un par de minutos que ha publicado
que informa de que las obras de arte y el archivo histórico rescatado del incendio del Ateneo se está trasladando al Archivo Histórico Provincial del Gobierno de Canarias. También tenemos algunos tuits de políticos que están dando a conocer qué angustia, dice Victoria Rosell, no hay peligro de vidas afortunadamente, pero es nuestro patrimonio cultural. Ánimo y agradecimiento a todos los equipos que están colaborando. Canarias ahora, el techo del Ateneo de la Laguna cede por el incendio. Y tenemos también otro tuit de Virinia Espino, diputada de Ciudadanos, donde dice desolada, se encuentra desolada por las posibles pérdidas del patrimonio del Ateneo. Esperemos que los daños sean los menos posibles y todo el apoyo a los servicios de emergencia y a la ciudad de La Laguna. La sección de literatura del Ateneo de La Laguna da las gracias por todo el apoyo que en estos momentos tan duros para esta institución centenaria se está realizando en los centros de irradiación de la cultura de Canarias. Pues esto es lo que tenemos de momento, Rebeca. Gracias, Carmen. Vamos a volver hasta La Laguna. Como vemos, muchísimos mensajes de cariño, de solidaridad con lo que está pasando en la ciudad de La Laguna hoy con ese incendio, pero vamos a regresar contigo, Nira, porque creo que continúas con el responsable de bomberos que han participado en las labores de extinción. Nos decían también que estaban intentando contener toda ese agua que se había vertido al techo. Enseguida creo que vamos a tener comunicación contigo, Nira, para hablar de nuevo con el bombero, que además nos daba esa pista, ¿no?, del origen del incendio. Una chispa que podría haber saltado porque se estaban llevando a cabo labores de rehabilitación justo en ese inmueble. Teresa, mientras conectamos con Nira. A mí me llamaba la atención algo que decía, creo que era Fernando Clavijo y alguien más lo repitió, el temor a que el incendio se hubiese contagiado y se hubiese extendido a otros inmuebles de La Laguna. Y citaba a Clavijo al hecho de que hay muchas propiedades que pertenecen a familias y que a lo mejor están enredadas en problemas de herencia, como si eso fuera un problema para intervenir. Yo creo que normalmente los ayuntamientos tienen herramientas en su planeamiento muy contundentes para obligar a los propietarios a tener un estado de conservación que está arreglado por la normativa municipal, y en todo caso Canarias además tiene otra referencia. Tiene una normativa turística, por ejemplo, que lleva hasta las últimas consecuencias la obligación de cumplir el deber de conservación de los inmuebles, en este caso en materia turística. Por tanto, no creo que haya ninguna excusa por parte de las instituciones para que ningún impedimento, ningún litigio familiar por herencia impida el adecuado nivel de conservación de las viviendas para que esas cosas no puedan suceder, porque me figuro... Si no se aplica la normativa es que algo está fallando. Me figuro que solo con una red de hidrantes no se resuelven los problemas. No, claro que no. Voy enseguida, Carlos, espera que me pide paso Nira, porque creo que está con Ibrahim ahora sí, el responsable de los bomberos de La Laguna. Nira. Efectivamente, en Rebeca, 7:12 de la tarde. Y ahora empiezan los camiones de los bomberos a marcharse. Volvemos a estar con Ibrahim. Ibrahim, muchas gracias de nuevo por atendernos. Parece que el operativo pues ya está finalizado. Efectivamente, ya hemos empezado a recoger el material de extinción y en breve las distintas unidades tanto de bomberos profesionales como bomberos voluntarios se van a retirar a sus parques respectivos. Ha sido, la verdad, que un operativo bastante sencillo en tiempo, ¿no? Depende cómo se mire. Estamos cerca de lo que son los parques de bomberos, la respuesta fue rápida, se cogió el incendio a tiempo, solo afectó a la techumbre del edificio y en principio ahora podemos estar hablando de unos trabajos rápidos, sí. Muchísimas gracias, Ibrahim, ya lo has escuchado, Rebeca. Empieza a acabarse este operativo y empiezan los camiones de los bomberos pues a dejar esta zona del municipio de La Laguna. Gracias, Nira, eso sí que es una buena señal. Cuando ya uno ve que los camiones de bomberos se retiran es que todo está más tranquilo. Creo que tenemos por teléfono a Amado Zurita, nieto del fundador del Ateneo de La Laguna. Amado Zurita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, esto nieto no, hijo del fundador. Y tampoco es fundador. Hijo de mi padre era el director del periódico La Tarde, Víctor Zurita Soler, y yo soy precisamente el presidente de la Fundación Víctor Zurita. En la fachada del Ateneo figura el busto, con la inscripción que había. Nació mi padre, el 31 de julio de 1891. Pues gracias mi por padre fue, como usted sabe, el fundador de... Sí. ¿Sigo hablando o no? Sí, no, le iba a decir que gracias por esa precisión, por esa apreciación. No, encantado. Y sobre todo mi padre fue el fundador del periódico La Tarde y a su vez el padre de él, mi abuelo Amado,
fue el gran maestre de la logia masónica Añaza durante muchísimos años y fue uno de los que participó en el edificio tan bonito, tan emblemático de la logia de Santa Cruz. Por eso digo, más que nada, y aparte, como dato importante también, todo el archivo del periódico La Tarde, desde el año 27 hasta que se cerró en el 80 y pico, lo enviamos y está todo guardado en el archivo histórico precisamente de Tenerife, que está en La Laguna. Donde ahora mismo... Sí, donde ahora mismo se están llevando esas obras para salvaguardarla y que se están embalando en el exterior de la catedral. Exactamente. Justo. Y yo, pues, como hijo de mi padre, pues, siento también, al margen de todo esto, que es un susto tremendo y una situación crítica que por fortuna todo parece que ha ido bien, pues siento la cosa esta de que mi padre nació allí y que era que no, pues he tenido eso de llamarlo y que usted haya tenido la diferencia de llamarme para comunicarlo. ¿Cómo han sido estas horas para usted? Bueno, más que por el hecho en sí, puesto que lo que comentaron esta tarde cuando ustedes hacían las entrevistas, que más que la cosa física, es la cosa afectiva, la cosa moral e intelectual, cultural que encierra el Ateneo, y esto es lo que realmente hemos visto y me ha afectado a mí fundamentalmente, no ya por todo lo que lleva implícito, pero también por pensar que allí había nacido mi padre, ¿no? Y que fue un hombre pues que quiso a Tenerife, Canarias, pues con toda el alma, ¿no? Y esto simplemente es decirlo, nada más y que figura en la fachada, entonces posiblemente sea también un homenaje indirecto a él, el mencionarlo en este momento, y la fundación que todo, como digo, todo el material cultural nuestro figura en el archivo histórico de Tenerife, ¿vale? Valiosísimo su testimonio. Hijo del fundador del Ateneo de La Laguna, gracias por vernos. Hijo del fundador del periódico La Tarde. Perdón, del periódico La Tarde. Gracias por atendernos, que sé que nos estaba viendo en directo, porque sé que es una tarde difícil para usted. Gracias, Amado. Sí, encantadísimo saludarlo. Hasta luego. Gracias. Que nos decía que el archivo precisamente del periódico La Tarde se había trasladado también al archivo histórico provincial que se encuentra también en La Laguna. El Camino de la Armera, concretamente, está ahí. Ahí está el archivo histórico de Tenerife, además, y hay impresionantes cantidades de... También, ahora, es un edificio moderno, además, que precisamente ese sí que cuenta con todas las condiciones para que no hayan sucesos de este tipo y pueda estar a salvo. El mejor lugar donde podían llevarlo, sin lugar a dudas. Sí, bueno, ahora están trabajando en ello, ¿no? Embalando. Imagínese un partido político que hace lo que dice Teresa Cárdenas, que coge y le dice a una familia de 5 herederos: oye, o arreglas tu casa o te vamos a meter un paquete. Incluso te la podemos expropiar, pero expropiar al justiprecio, es decir, no al precio. Eso no lo dice un partido político, eso lo dice la normativa, Teresa. Claro. Sí, pero los políticos son los que los aplican, las normativas. O son más laxos o menos laxos, ¿no? Entonces, eso no da votos, te los quita. Porque la ciudadanía no va a valorar nunca el esfuerzo que has hecho por preservar un edificio, un inmueble cualquiera de La Laguna o de Vegueta, me da igual. Entonces, ¿qué hacen los responsables políticos? Pues le dan prioridad a otros asuntos. Es que, desgraciadamente, esto es así. Si existe una ordenanza, si existe una legislación que puede preservar estos inmuebles, ¿por qué no se aplica? Pues con esta reflexión nos vamos a quedar, porque vamos a hacer un pequeño paréntesis, le pido a la mesa, vamos a seguir con este asunto, con ese incendio en el Ateneo de La Laguna, que afortunadamente está extinguido, pero que se declaraba a las 3:30 de la tarde. Breve paréntesis para la publicidad y regresamos aquí en directo en BTC. Lo que está pasando, se lo estamos contando. Ya estamos de vuelta aquí en BTC contándoles la última hora. Podemos decir, se lo contábamos antes de irnos a publicidad, que ese incendio que ha afectado al Ateneo en La Laguna, en pleno casco histórico de la ciudad de Los Adelantados, está extinguido. Ahí ven cómo ahora mismo los técnicos están trabajando con el embalaje de esas obras que se van a trasladar al archivo histórico provincial, que también está en La Laguna. Será momento después de evaluar los daños y sobre todo hablar de rehabilitación y de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Les vamos a ir contando la última hora que nos llegue desde La Laguna. Allí sigue nuestra compañera Anira, pero nos lo decía el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuando entraba en directo para hablar de la situación en La Laguna, que otro de los temas centrales del día ha sido ese paquete de ayuda, ese plan de rescate aprobado ayer por el Gobierno español. Son 13 puntos, casi 300 millones de euros directos al sector turístico para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook. Desgranamos ese paquete en cifras.
La temporada de invierno comienza con buenas noticias, aparece la luz en el sector hotelero. Hoy vamos a hablar de medidas que se van a poner en marcha para paliar la crisis del sector turístico. Un plan de choque valorado en 300 millones de euros para reflotar la conectividad, mejorar la liquidez de empresas y autónomos y potenciar las bonificaciones y rebajas de las tasas aéreas que descenderán un 12% a partir del 1 de enero de 2020. La mayoría de esta cantidad, 200 millones, está destinada a una línea de crédito para el sector empresarial y a la rebaja de las tarifas de AENA y ENER para aquellas aerolíneas que decidan suplir los asientos perdidos. Una de las grandes consecuencias de esta crisis era la pérdida de empleo. Se estimaba que entre 13 y 15.000 personas perderían su puesto de trabajo. Para frenar esta amenaza se habilitará una ventanilla de información sobre el aplazamiento de las cuotas ordinarias de la Seguridad Social y, por otra parte, se pondrá en marcha un programa de promoción turística para potenciar el mercado británico. La crisis de Thomas Cook centró hoy la sesión plenaria del Parlamento de Canarias. Hay una pregunta que se lanza ahora al aire. ¿Serán suficientes 300 millones de euros para salir de esta situación? Pues sobre esa pregunta ya se han pronunciado dos de los analistas que me acompañan en la mesa en conexiónbtc.com. Son Teresa Cárdenas y Claudio Andrada. Vamos a conocer sus posturas. La caída del turoperador Thomas Cook tiene importantísimas consecuencias para Canarias en el ámbito económico y el empleo. Por lo tanto, es imprescindible que lleguen las ayudas públicas a este sector que concentra alrededor de 14, 15.000 trabajadores que pueden verse seriamente afectados, pero también los hoteleros, que son quienes en definitiva propician los empleos. Por eso que haya exenciones del IGIC, que lleguen ayudas del Estado para paliar y para ayudar a quienes propician el empleo, no solamente no está mal, sino que es muy conveniente y es muy prudente que así sea. Bueno, yo creo que es evidente que no se puede banalizar la crisis de Thomas Cook en la medida en que tiene impacto sobre el empleo en Canarias, pero creo que también ha llegado el momento de reflexionar sobre algo que se ha dicho mucho estos días: por qué solo se privatizan los beneficios cuando hay épocas de vacas gordas y luego se pretende socializar las pérdidas cuando hay problemas como el de Thomas Cook. Creo que es el momento de reflexionar de forma muy meditada sobre el modelo turístico que necesita Canarias para que se reduzca su enorme dependencia de operadores externos, como es el caso de Thomas Cook. Esto es lo que les contábamos en conexiónbtc.com, pero el resto de compañeros aquí en la mesa, ¿qué opinan? ¿Lo ven como Claudio? ¿Lo ven como Teresa? ¿Carlos? Yo lo veo más como Teresa que como Claudio, sin restarle, sin banalizar en absoluto, por supuesto, la importancia que puede tener. Evidentemente, el sector hotelero ha tenido la suerte que esto ha caído en plena precampaña electoral y se han arbitrado medidas de manera inmediata, las instituciones han funcionado por primera vez o por segunda vez, sin que sirva de mucho precedente tampoco, pero sí que es verdad que hay algunas medidas que hay que tomar, sobre todo para esos 13.000 o 15.000 empleos, que todavía estoy preocupado por qué no se ha concretado más. ¿Cómo es posible que pasado tanto tiempo no sepamos cuáles son las afecciones directas? Hay hoteles en Fuerteventura que ya han presentado expedientes de regulación de empleo. Hay uno que invirtió 20 millones de euros en adaptar su hotel a las prescripciones exclusivas de Thomas Cook. Una visión que es la que podría tener el director de un periódico que compra una rotativa ahora mismo. Hombre, y nosotros tenemos que correr con las pérdidas de ese señor porque se ha equivocado en su inversión. Otros 3 complejos hoteleros en Lanzarote también están notando ya las consecuencias porque no hay tantos turistas, no se esperan tantas reservas, por supuesto. Cristina. En realidad, como bien dice también Teresa y Claudio con sus declaraciones, sinceramente esto es un tema, a mí la verdad me preocupa muchísimo, o sea, porque estas ayudas están muy bien, o sea, están muy bien para paliar este golpe, ¿no? Pero más me preocupa, ¿y después qué? O sea, nos dan las ayudas, nos ponen estos pequeños parches que, bueno, que nos van a venir, y después esta conectividad, ¿cómo? ¿Lo que viene después qué? O sea, pero hay una cosa para precisar a Carlos, o sea, cuando ocurre una cosa de este tipo, nadie se la espera. Carlos, ¿quién iba previo? Ellos sí se la esperaban. La crisis se veía venir, Una quiebra así de un día para otro. Se veía venir. Hacía meses que se estaba. Y aún así se hacen esas inversiones por parte de cadenas hoteleras canarias. Si ese señor de los 20 millones hubiera acertado, si hubiera ganado 100, estaríamos ahora mismo celebrando que él se ganó 100 millones y se lo comió. Más allá de la flota de aviones y de los hoteles que tuviera Thomas Cook, tanto en propiedad como de gestión, y entendiendo en una parte lo que dice Carlos,
Lo que es cierto es que las medidas van precisamente a asegurar los puestos de trabajo de una serie de personas, de cientos de miles de personas que en Canarias pues podrían verse afectadas. No, solo una afección turística. No solo una afección turística. Cientos de miles son todos los parados que hay. Es una afección, cientos, miles. Cientos de miles no. Cientos, miles de canarios. Vale. Entonces, indudablemente es una afección a la economía canaria y, hombre, nosotros denunciábamos hoy en el Parlamento que las medidas eran insuficientes, ¿no? Porque las bonificaciones que se han anunciado son para los puestos de trabajo fijos y continuos. Nosotros hemos pedido que se amplíen las bonificaciones también a los puestos indefinidos. Y por otro lado, las bonificaciones a la seguridad social, que lo comentábamos antes, realmente lo que se ha aprobado son una serie de aplazamientos. Nosotros pedimos que las bonificaciones esas se amplíen al 70% de la cuota de la seguridad social de los trabajadores, precisamente para evitar un aumento del paro y una perjudicación a la economía en Canarias. Y, hombre, fundamentalmente, y compartiendo lo que decían tanto Teresa como Cristina, yo creo que todos en general, indudablemente este problema, que se viera venir o no, perjudica a Canarias. Ahora lo que tenemos que centrarnos, yo creo que desde las instituciones, es en promoción del destino turístico Canarias, no solo en destinos internacionales, sino en península, para suplir la falta de ocupación. Y por otro lado, y termino, en la conectividad. Ya se han anunciado una serie de aerolíneas que van a suplir algunos trayectos, pero es verdad que está ahí también en peligro el tema de la baja de Ryanair de las bases en Canarias, y que va a afectar también significativamente al turismo. Por lo pronto se está moviendo, el 100% quizá no se podrá conseguir, pero medidas por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Gobierno español están llegando. Vamos a ver qué tal de efectivas son. Nosotros ya lo contábamos antes, ha habido hoy, enseguida les doy la palabra, se ha celebrado hoy esta mañana un pleno monográfico en el Parlamento de Canarias para tratar eso, las consecuencias de la quiebra de Thomas Cook. Carmen, y ha hablado el presidente del Gobierno de Canarias. Sí, evidentemente, Rebeca, ha hablado, se ha celebrado un pleno extraordinario, como has dicho, y monográfico en el Parlamento de Canarias, y a la salida el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha dicho que se siente satisfecho con las medidas que se han alcanzado en este pleno, que por cierto se ha celebrado en un ambiente de sosegada calma más que de confrontación, pero el presidente dice que a pesar de haberse alcanzado estas medidas, él afirma que se pueden mejorar. Con que estas medidas irán por parte del Gobierno de España al Consejo de Ministros del próximo viernes, hasta entonces todavía tenemos posibilidades de mejorar algunas de estas medidas que benefician a Canarias, la mayoría de ellas, porque empezamos ya la temporada alta y, por tanto, cuando hablamos de una bonificación de las tasas, que en vez de pagar 16 euros de tasas, ahora van a pagar 10, y eso se va a hacer ya. La región más beneficiada, lógicamente, va a ser aquella que está en temporada alta, que es Canarias. Satisfecho, pero todavía se puede hacer mucho más. Claro, es lo que decía, es decir, se han aprobado una serie de medidas en el Gobierno nacional, pero son insuficientes, y yo quiero que el presidente del Gobierno de Canarias defienda que son insuficientes. Lo que decía de las bonificaciones, lo que decía de las bonificaciones a los contratos de trabajo fijos discontinuos es una medida que ha aprobado el Gobierno central, sin embargo afecta fundamentalmente a trabajadores de las Islas Baleares. La medida que planteamos nosotros de bonificación a los trabajadores indefinidos afectaría mucho más a Canarias. Él ha hablado de la bonificación a las tasas aeroportuarias de 16 a 10 euros, y nosotros hemos pedido que sea de un 50%. A ver si después podemos llegar a hablar de lo que estaba previsto en esta mesa, que era de la penalización de Donald Trump a los vinos de Canarias, porque eso al final... Nos adelantemos porque... No me quiero adelantar, es que curiosamente eso acaba tocando también la conectividad de Canarias, y luego podemos ver cómo. Pero a mí me llama la atención, me parece lamentable que el Partido Popular utilice esto como un arma contra el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha tenido que apagar un incendio, como tuvo que apagar el incendio de Gran Canaria. Entonces, a mí convertir esto en una batalla política, lo que tienen que hacer es arrimar el hombro para resolver los problemas de la gente que esté afectada. Dicho esto, también me parece súper lamentable que hoy hayamos tenido que oír en el Parlamento de Canarias cosas como esto se veía venir, ha habido una dificultad para adaptarnos al entorno digital, hay una falta de planificación estratégica. La planificación estratégica le debería corresponder a la autoridad competente, en este caso el Gobierno. Y llevamos años viendo cómo hay una resistencia absoluta a adaptarse al entorno digital. Los turistas han cambiado los sistemas de comercialización, pero Canarias sigue viviendo en el turismo de hace 30 o 40 años. Y por último,
A mí me parece fatal cuando se titula, se pone la palabra bancarrota en referencia con Thomas Cook. No hay bancarrota, hay una afección a un sector, a una parte del sector turístico. Y también creo que hay que destacar lo que ha dicho hoy la consejera de Turismo, de que se ha paliado ya el 68% de las plazas aéreas perdidas. Con dos compañías, una Jet2, 168.000 plazas y otra que aporta 12.500. 12.500. Yo vamos a ver, a ver si lo planteo, lo voy a plantear sencillo como yo lo entiendo. Bien, vamos a ver, hay el sector turístico en Canarias supone un 48% de nuestro Producto Interior Bruto. No tanto. Más o menos, 40 y largo, vale. 30 y largo. Si la quiebra de Thomas Cook y 400.000 plazas en el aire no significan una cuestión que puede ser calificada de emergencia económica, social y laboral, ¿qué podemos decir? 13 o 14.000 empleos en el aire. Pero es que hay que hacerse una pregunta que es la que viene después. Lo que decimos, ¿no? ¿Y ahora qué? No nos hemos planteado, de verdad que no nos hemos planteado, con 14 millones de turistas al año que hemos tocado este techo, ¿por qué jamás ha habido un turoperador canario? ¿Por qué no vamos nosotros a buscar las plazas en los orígenes eso del también mercado? hay que subvencionarlo. ¿Pero por qué no lo hemos hecho? Eso también hay que Pero que no hay que subvencionarlo, al contrario, yo lo que digo es ¿por qué no hemos animado, desde el punto de vista político, social, económico, empresarial, no hemos animado? ¿Tú crees que el gobierno realmente está para intervenir en ese tipo de mercado? No, pero sí para animar. Tienen que contribuir a la planificación somos de otra capaces. manera. Pero animar de qué manera. Vamos a ver, animar de qué manera. Con incentivo, por ejemplo, lo decía Teresa antes, es que todavía estamos en un modelo obsoleto. Estamos en el paleolítico en turismo, es verdad. Hemos cambiado, nos han introducido a nosotros el modelo, cómo explotamos el turismo, como han querido los turoperadores. Esto ha sido el supermercado, Canarias ha sido el supermercado donde vienen a comprar y al precio que ellos dicen, no al precio que ponemos nosotros, al precio que ellos dicen. Y nosotros ponemos servicios de todo tipo para el turista. Ponemos servicios de agua, ponemos servicios de todo tipo. Ponemos la mesa, el mantel y nuestras empresas, las de aquí, Canarias, nos quedamos con ganas de comer. Esa es la cuestión. Me gustaría, por favor, lo que está diciendo Claudio me parece muy interesante, porque tenemos que hablar que hay 3.400 empleos afectados con este tema, o sea que estamos hablando de algo bastante serio. Entonces, lo que tú estás diciendo es una cosa que me gustaría a mí también comentar, porque a lo mejor este momento de crisis podría ser una oportunidad para no tener que ser tan dependientes de estos turoperadores que nos marcan todo cómo seguir nuestras guías. Podríamos aprovechar este momento, yo no sé cómo tú estás diciendo, Carlos, subvencionar o no sé de qué manera, pero sí desde luego podríamos intentar en este momento animar pues a estas empresas nuestras locales para que nosotros podamos directamente acceder a estos mercados internacionales. Canadá, tenemos muchísimo mercado en el que Canarias es un lugar muy atractivo. De hecho se trabaja desde los servicios de promoción turística, se trabaja para abrir nuevos mercados cada año. Claro. Y no es tan fácil. De hecho, hay los mercados que no nos visitaban vienen a Canarias. Y hay que animar a los empresarios, Ricky Raga, Simón Vaca, pero hombre, habrá que hacerlo de otro modo. Cambiar el modelo turístico no es solo una cuestión. El libre mercado que defiende tu partido tendría que ahora autorregularse y resolver este problema cubriendo las plazas, porque ahí hay negocio. Este sigue siendo un destino de altísima calidad. A pesar de que lo hemos choteado mucho, es un destino seguro, es un destino que funciona y por lo tanto estoy convencido de que el sector extranjero, o sea, los turoperadores extranjeros, las compañías aéreas ya han salido a cubrir esa conectividad en gran medida. Estoy convencido de que eso se... Lo que corresponde a las autoridades es cambiar el modelo este de turismo barato y turismo dependiente de los turoperadores extranjeros y no estar subvencionando para que se perpetúe. Hay que ponerse las pilas porque eso no es el futuro, es que eso ya está in situ, ya se contrata de forma diferente a la hora de viajar. De verdad, muchísimas gracias a todos en la mesa por participar y comentar conmigo la última hora. ¿Les gusta el folclore canario? Muchísimo. ¿Mucho? Claro que sí. Nuestra identidad. Pues como muestra de nuestra identidad es un programa que vuelve a la televisión canaria con una nueva temporada, Noche de Taifas, un programa que regresa el sábado con todo el folclore, con nuestros artistas, nuestras parrandas, con el humor también y con el saber hacer de su presentador, un compañero que además al que yo quiero muchísimo, Elvis Sanfiel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rebequita, mi niña querida, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que están... Eres un soplo de aire fresco esta tarde y Noche de Taifa, mañana que regresa, creo que desde el Socorro, ¿puede ser? Desde el Socorro, en Güímar. Bueno, antes que nada, sumarme
y bueno, mandar todo el cariño a las laguneras, a los laguneros por el incendio del Ateneo de La Laguna, a toda la gente que amamos esa ciudad que es patrimonio. Pues hoy estamos un poquito tristes, pero también con la esperanza de muy pronto volver a verlo rehabilitado. Seguro que todo el mundo va a trabajar en esa dirección. Mandar un beso muy fuerte a todas las laguneras y a todos los laguneros. Y mañana, Rebeca, mañana sábado a las 9:30 de la noche, todo el mundo pegadito, porque estoy como un muchacho chico con los nervios del primer día de colegio, porque empieza la nueva temporada de Noche de Taifas desde el Socorro, en Güímar. ¿Tú has estado en el Socorro? ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a escuchar? Pues ahí vamos a ver pues un montón de cosas, porque claro, como es el primer programa de temporada, sacamos la artillería pesada y sacamos todo lo mejor que tenemos. Mira, cantadores de todas las islas, un parrandón de primer nivel con músicos también, amigos, conocidos de muchísimas agrupaciones que han querido sumarse a este primer programa de la temporada. Viene de nuevo mi amiga Magdalena La Pimienta, que hace que no la veo constantemente. Bueno, que tenemos un programón, Rebeca, pero tenemos también a José María Dávila y Eduardo Duque, que son dos verseadores, uno gomero y otro gran canario, que también vienen mañana y estarán con nosotros en este primer programa. Y además había un llenazo de público en el Socorro, en Güímar, pero que da temor de Dios, una cantidad de gente tremenda. Así que está todo preparado para que mañana a las 9:30 de la noche todo el mundo esté pegadito a Televisión Canaria para ver el arranque de la temporada de Noche de Taifas. Claro que sí, que todos los canarios te van a arropar, que además adoran ese programa, Noche de Taifas, que regresa a Televisión Canaria a las 9:30 de la noche, en directo, desde el, ahí ha estado, en el Socorro, a las 9:30. Gracias, Elvis. Un beso muy fuerte, saludos para todos los que están contigo ahí en el programa, saludos para José, para todo el equipo, para Juan, Santi, para todos, y también enhorabuena, chicos, por su temporada que la comenzaron hace unos días. Enhorabuena también. Y frenética, te lo puedo asegurar. Sigan informándose con nosotros y mañana, Noche de Taifa. Un beso, compañero. Besos, chao. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a irnos a publicidad y seguimos aquí, en BTC. Ya estamos de vuelta aquí en BTC con nuestra última hora. Vamos a regresar hasta la ciudad de La Laguna. Les venimos contando durante toda la tarde lo que ha ocurrido en el Ateneo, ese incendio que se originaba a las 3:30 de la tarde. Podíamos decir en directo en el programa que afortunadamente se ha extinguido, pero ahora toca cuantificar los daños. Vamos a recapitular lo que ha sido la tarde contigo, Nira, que continúas ahí en el lugar. Efectivamente, Rebeca, seguimos en este punto del municipio de La Laguna cuando son casi las 8 de la tarde. Como puedes ver, la calle está completamente despejada. Los coches de bomberos acaban de terminar este operativo, acaban de marcharse ya desde este punto del municipio de La Laguna, y es que hay que recordar que en torno a las 4:30 de la tarde este edificio que tengo aquí, el Ateneo, lanzaba una columna de humo. Eran los vecinos los que alertaban a los bomberos y a la policía de lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente sobre las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, decíamos en directo en este programa que el incendio se daba por concluido, y podemos ver también cómo se han ido sacando a lo largo de la tarde todas esas obras de arte que estamos viendo ahora mismo en la acera y que se van a ir llevando poco a poco. Quedan todavía cargos políticos. Vemos que está en el fondo todavía el alcalde del municipio de La Laguna, Luis Geray, ultimando los últimos datos. Dime, Claro, Rebeca. siguiendo muy de cerca, sobre todo estas labores cuidadosas de embalaje, porque todas esas obras de arte se van a enviar ahora al Archivo Histórico Provincial. Efectivamente, Rebeca, nos lo decía anteriormente el viceconsejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, que las obras se van a llevar al archivo, como bien estabas indicando. Ahora mismo las están procediendo a ese embalado. Vemos que todavía quedan muchas obras, por lo que estarán un par de horas más aquí para poder llevarse esas obras, que además decíamos que bueno, algunas de ellas se han perdido porque, como bien sabes, el incendio se originaba sobre todo pues en esa tercera planta, y algunas de las que estaban en esa última planta pero no se han podido recuperar y se han perdido. Además, estas cámaras tenían también acceso al interior del edificio y veíamos pues el estado en el que se encontraba. Dime, Rebeca. Mira, además, las cámaras de este programa de BTC han sido las primeras en poder entrar, sobre todo a la primera planta, ¿no? Al inmueble, al Ateneo. Efectivamente, nuestras cámaras han podido entrar en exclusiva
a esa primera planta y hemos podido ver el interior del edificio, el estado en el que se encontraba y la magnífica labor que han hecho los bomberos en la tarde de hoy, que han sofocado el incendio pues prácticamente en cuestión de 1 hora. Estaba ya prácticamente controlado, nos lo decía no solo el alcalde sino también el concejal de urbanismo, y como dato a destacar que bueno, que los vecinos han podido volver a sus viviendas y que además veíamos hace apenas unos segundos como en la tienda de al lado, que también hablábamos con una de sus dependientas, pues sacaban esa mercancía afectada para poder llevársela. Claro, porque había caído agua dentro del local y también ellos tuvieron que ser desalojados en un primer momento, pero afortunadamente daños personales ninguno, a pesar de lo aparatoso del incendio. Efectivamente no hay daños personales, sí que hay daños materiales, pero no hay ninguna todo el mundo pudo ser evacuado y los vecinos pues ya han vuelto a sus viviendas con total normalidad. Mira, y supongo que muy pegadas también a los laguneros, habrán sido muchas las personas que han estado ahí siguiendo esas labores de extinción y tú al pie del cañón. Gracias, Nira, por informarnos durante toda la tarde de lo que ha pasado en la laguna. Gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias. Nosotros seguimos con la actualidad que también nos lleva hasta Tenerife, porque ayer por la tarde nos conmocionábamos con una triste noticia. Aparecían 2 cadáveres de 2 hermanos en una vivienda en el municipio de Tegueste en avanzado estado de descomposición y además hermanos que padecían trastornos mentales. Un caso que todavía deja muchas incógnitas en el aire. Eran las 7:30 de la tarde cuando en esta casa del municipio de Tegueste la Guardia Civil encontraba sin vida el cuerpo de 2 hermanos de 60 años, Marta y Pedro. Al llegar la Guardia Civil y la científica se encontraban con ella, sentada y tapada con una manta, y él ahorcado en otra habitación. Con la luz del día nos acercamos a hablar con los vecinos y conocemos a Vitoriano, que lleva más de 60 años viviendo aquí. Es vecino justo de estas 2 personas, ¿los conocía? Sí. Y me tuviese que describirlos, ¿eran personas tranquilas? Yo por un lado y yo por otro. No había mucha relación, ¿no? No había, no. Tras hablar con Vitoriano, vamos a hablar ahora con otro vecino que vive al lado. Alexis, tú llevas 19 años viviendo aquí, ¿los conocías? No mucho. Igual había tratado con Marta, pero con Pedro tampoco. ¿Cómo eran ellos como vecinos? Callados, estaban a lo suyo. Pedro se quedaba todo el tiempo en la casa y demás. Y Marta era más o menos la que yo creo que hacía las compras y salía más hacia afuera, cogía la guagua, me la encontraba en la parada y demás. Este suceso ha alterado el día a día del municipio de Tegueste. Vamos a ver si podemos hablar con su concejala. ¿Podemos pasar, Candelaria? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Me gustaría saber si conocías a Marta y a Pedro. Sí, lo conocía, eran personas que bastante conocidas en el pueblo, sabes que esto es un pueblo pequeño dentro de lo que cabe, y a pesar de que era de uno de los barrios, pues lo conocíamos perfectamente. ¿Cómo está la familia? La familia está muy afectada porque es una cosa que no se esperaban, evidentemente es una tragedia, es una muerte que no te esperas y la familia está muy afectada. Nosotros desde el ayuntamiento le damos nuestro más sentido pésame, pero desde ayer, en la tarde de ayer, le ofrecimos todo el apoyo que pudieran necesitar, que lo pidan, que desde el ayuntamiento se le va a dar. Hemos conocido lo que nos han dicho los vecinos y el ayuntamiento. Vamos a hablar ahora con Félix Río, criminólogo. Félix, ¿qué hipótesis provisionales podemos barajar hasta ahora? Bueno, pues por ahora lo único que sabemos es que se trata de un varón y una hembra, que son hermanos, que hay una situación de trastornos o enfermedades mentales asociadas y que en este caso la mujer aparece fallecida con una data de la muerte, digamos, más antigua que el varón, ¿no? Y que aparentemente pudiera ser que la muerte del varón fuera un suicidio por ahorcamiento. Con la investigación abierta habrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber qué fue lo que ocurrió ayer por la tarde en el municipio de Tegueste. Esas incógnitas son las que intentamos responder. Evelio, son 2 hermanos, Marta, Pedro. Sus cuerpos sin vida aparecían ayer por la tarde en avanzado estado de descomposición y padecían trastornos mentales. Sí, cierto halo de misterio, las situaciones un tanto anómalas rodean a este siniestro suceso. Parece ser que en el barrio de Tegueste, donde residían, nadie los echaba mucho de menos. Tal es así que tuvo que ser la vecina de enfrente la que alertara a la policía sobre el mal olor imperante en esa zona. Llegaron a pensar incluso que se trataba de un animal muerto.
Ambos hermanos vivían juntos y los primeros indicios parece ser que indican que Marta, que era mayor, que Pedro murió hace una semana aproximadamente, murió antes que él y que él días después decidió acabar con su vida. Se da la circunstancia de que Pedro no dejaba que Marta ni siquiera, era muy celoso, ni siquiera saludara a la gente del barrio cuando él estaba delante. Tenían un hermano en la localidad de Tejina que precisamente ayer también salía de viaje, y hay otro dato curioso, y es que hace unos años ambos hermanos perdieron a un tío que vivía a 100 metros de la casa donde viven ellos y que fue encontrado también sin vida, en avanzado estado de descomposición, aunque estaba enfermo y murió por causas naturales. Bueno, pero también el mismo caso, por lo menos apareció en el mismo estado. Son los datos de los que disponemos en el momento. La investigación sigue abierta, como también, Evelio, se sigue investigando esa presunta agresión grupal a una mujer el pasado lunes en El Cotillo, en Fuerteventura. ¿Qué más datos sabemos? Ya hemos contado que estaba esperando la guagua esta mujer, una parada de guagua del Cotillo después de trabajar para regresar a su casa cuando fue abordada por 3 personas, por 3 varones que la arrastraron hasta una playa cercana. 2 de ellos contemplaron cómo uno de ellos la agredía sexualmente. Como la chica se resistió, pues también la agredieron físicamente. La Guardia Civil, con los datos aportados por la mujer, está investigando, intentando identificar a estas 3 personas. Se da la circunstancia de que esta mujer no presentó denuncia ninguna, no presentó denuncia ante la Guardia Civil, sino que se enteró la Guardia Civil a través de un informe interno del Centro de Salud de Corralejo. Hoy nos acercamos hasta El Cotillo, en Fuerteventura, lugar donde el pasado lunes una joven fue víctima de una presunta agresión sexual múltiple mientras esperaba en una parada de guagua para regresar a su casa. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los vecinos, si nos pueden contar algo sobre esta historia. Miguel, vamos por aquí, por esta calle, a ver si los vecinos me pueden contar algo, me pueden decir algo. No te puedo informar porque no No sabemos nada. Porque nos enteramos por las noticias. Las noticias. Por el Facebook. Pero es la primera vez que ocurre en El Cotillo, porque me han dicho otros vecinos que sí. Yo creo que sí, la primera vez que nos enteramos de lo que ocurre. ¿Con esto tienes miedo ahora? Hombre, un poquito sí, un poquito de respeto sí, porque en realidad se pasa mal. Sobre esta historia lo único lo que me ha llegado a los oídos, porque vivo justamente al lado de donde ocurrieron los hechos, y la verdad que no escuchamos nada, visto la hora en la que sucedió lo ocurrido. ¿Usted sabe algo sobre esta historia? Bueno, algo escuché por el pueblo, pero tampoco leí nada, ni ninguna noticia. ¿No conocías a la chica ni...? No. Decían que era extranjera, no sé si... Sí, eso decían. Vamos a mirar por aquí, a ver, vamos a esta calle, si hay más vecinos que nos pueden decir algo. Creo, dicen es que trabajaba al Goloso, al bar. Una cafetería. El Goloso, sí. Mira, Miguel, creo que lo hemos encontrado, mira, el Goloso, aquí es donde trabaja según los vecinos, la joven, vamos a ver si nos hablan. Nos indica para aquí, Miguel, vamos por aquí. Accedemos al establecimiento. No, Miguel, no nos han querido hablar aquí, en su empresa, pero vamos a la parada de guagua y supuestamente este es el recorrido que ella habría hecho. Salió de trabajar el lunes sobre las 8 de la tarde y se dirigió a esa parada para esperar a la guagua para dirigirse hasta su casa. Vamos a acercarnos hasta la parada de guagua, Miguel. Mira, ya estamos en la parada de guagua. Esta sería la parada de guagua, hoy estaría aquí, estaría sentada en uno de estos asientos y estaría esperando la guagua aquí tranquilamente. Nos ponemos en contacto con la Guardia Civil, pero no tenemos respuesta. Los agentes continúan con la investigación. En Fuerteventura, aquí en El Cotillo, una joven fue presuntamente agredida sexualmente en esta parada de guagua al salir de su trabajo. Al parecer, 3 hombres se habían acercado a ella y la habían agredido no solo sexualmente, sino también físicamente, que la joven fue hospitalizada. Ahora la Guardia Civil investiga los hechos. La investigación en Fuerteventura por esa supuesta agresión grupal continúa. De Fuerteventura a La Palma, porque el miércoles de madrugada, en la Avenida del Puente, en Santa Cruz de La Palma, se vivía otra oleada de robos, esta vez en un restaurante de esta zona de ocio. Se convirtieron en el blanco de las personas que querían llevarse lo ajeno. Los comerciantes de la zona han presentado multitud de quejas ante la inseguridad que viven cada día en sus negocios. Muchos de estos robos, con los que se dieron en el mes de agosto, son con fuerza y los destrozos son cada vez más costosos
que el propio dinero que roban de la caja. Un problema que tienen todos los comerciantes en jaque. Vamos a verlo. Miedo y desesperación es lo que sienten los vecinos y comerciantes de Santa Cruz de La Palma. Sus tranquilas calles se han visto afectadas por una oleada de robos. El último ocurrió el pasado miércoles en un bar-cafetería. Entraron hace un año y pico y ahora hace como algo más de un mes volvieron a entrar. La primera vez entraron por una zona que está bastante visible, pero se atrevieron, se arriesgaron, y luego esta vez entraron pues por la puerta que normalmente entramos todos los días para abrir el negocio. ¿Cómo te sentiste al llegar aquí y ver tu negocio patas arriba, por así decirlo? Pues la verdad que te choca un poco porque, claro, había pagos preparados, era bastante, no es que fuera mucho dinero, pero sí era bastante dinero. Sinceramente creo que nos va a volver a tocar el premio. Estamos incluso pensando que no sé si poner cámaras de seguridad o qué hacer, porque creemos que nos va a volver a tocar el premio. Este que vemos aquí es uno de los locales de la calle Real, que hace un par de años robaron en su interior unos 600 euros. Los palmeros afirman que en Santa Cruz de La Palma no se respira la tranquilidad de hace unos años. ¿Usted es palmera? Sí, sí. ¿Y cree que en los últimos años La Palma ha cambiado? Mucho, mucho. Esto no es lo que era antes. Tú antes venías por la calle y podías estar tranquila, pero ya por la noche casi ya no puedes porque la verdad se ha puesto esto muy, muy mal. Vecinos y comercios de Santa Cruz de La Palma se han visto afectados por una oleada de robos que se han generado sobre todo en la zona de Avenida del Puente. Muchos de ellos afirman tener miedo y aseguran que las calles de Santa Cruz ya no son tan seguras como lo eran antes. Evelio, una oleada de robos que está preocupando y mucho a los comerciantes de Santa Cruz de La Palma. ¿Qué más datos tenemos? El último robo, como hemos visto, se produjo el pasado miércoles en un local de restauración. Hemos localizado el local, hemos localizado también a sus propietarios, pero no quieren hablar con nosotros, no quieren salir en televisión ni en redes sociales por un sencillo motivo, y es que prácticamente están casi seguros de que saben quién es el ladrón. Han puesto todos los datos en manos de la Policía Nacional para que sea la Policía Nacional quien lo persiga y quien lo detenga. Piensan que si salen en la tele con las declaraciones y nosotros grabamos el local, pues el ladrón de alguna manera podría escabullirse, podría escaparse. Les robaron dinero y material diverso de su local, como le ha pasado, como hemos visto, a decenas ya de comerciantes en una localidad con poca criminalidad como Santa Cruz de La Palma. Con una trabajadora de uno de esos locales afectados está en La Palma nuestra compañera Alba Santana. Hola, pues sí, Evelio, la verdad que nosotros estamos en la Avenida del Puente, donde ya se han llevado a cabo varios robos en diferentes locales. Esta tarde está con nosotros Virginia, ella es empleada del kiosco Eliseo como antes. Virginia, 2 veces han robado aquí ya, ¿verdad? Sí, una hace ya un año y pico, en la que entraron y rompieron una de las ventanas de arriba, rompieron la caja registradora, la máquina de los cigarros y también una tragaperras que había por ahí. Y después hace un mes y poquito también, pero esta vez no rompieron nada, sino fueron como directamente, rompieron el bombín de la puerta, entraron directamente a la caja registradora y se llevaron también bebida y tabaco, pero no hicieron muchos destrozos. ¿Ustedes estaban dentro cuando ocurrió? No, fue sobre las 3 de la mañana o algo así, cuando avisaron. ¿Cuánto dinero se llevaron? La cantidad exacta no te la puedo decir porque tampoco la policía es una cosa que nos deje dar esa información, pero sí robaron. Tienen miedo, imagino, porque hace un par de días han vuelto a robar a escasos metros de aquí. Sí. Me imagino que ustedes estarán... Sí, un poco sí, porque claro, ahora se están viendo más robos y antes no se veía tanto y la verdad que sí, de todas maneras nosotros estamos pensando en poner cámaras de seguridad, porque imagínate. Tú eres palmera, llevas aquí toda la vida. Sí. ¿Ha cambiado La Palma en los últimos años? Sí, la verdad que sí. Esta zona de aquí no tanto, pero ya por ejemplo la zona de los llanos y todo eso ya se ve mucho más vandalismo y más robos y más cositas de estas. Claro, porque me comentaban que claro, antes te podías dejar hasta las puertas abiertas aquí en La Palma. Sí, los coches y todo, sí, la verdad que sí, pero ya se está viendo más cositas así. Da mucha pena, pero la verdad. Pues compañeros, esperemos que llegue la tranquilidad de nuevo a las calles de Santa Cruz de La Palma. Gracias, Alba. Por lo pronto, este establecimiento ya estudia colocar cámaras de seguridad porque no les han robado una vez,
sino 2, y la segunda parece que ya iban a tiro hecho, al botín directamente, pero siempre hay que decir que La Palma, al igual que toda Canarias, es un destino seguro, son islas seguras, son hechos puntuales y que por eso los destacamos y los contamos aquí, esos amigos de lo ajeno. Bueno, nosotros vamos a contarles también una noticia que hemos conocido hoy, nos vamos a ir hasta la cima de Ginamar porque allí, Rita, ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre, cuéntanos. Efectivamente, Rebeca, nosotros nos encontramos en la cima de Ginamar, donde esta mañana, en torno a las 10:30, se halló el cuerpo sin vida de un varón de aproximadamente 55 años de edad. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y al parecer tenía la cara desfigurada. 2 personas que circulaban esta mañana por el lugar son las que dieron la voz de alarma e inmediatamente avisaron al 112. Hasta este lugar, como es lógico, se desplazaron todos los efectivos de emergencias, entre ellos el personal del Cuerpo de Bomberos de Telde, que ha sido clave para ayudar a extraer el cuerpo de este varón desde el interior de la cima. La Policía Nacional también ha pasado todo el día en el terreno para intentar esclarecer los hechos. Pues gracias, Rita, por esa última hora con la que hoy nos despertábamos. Aparecía el cuerpo sin vida en Gran Canaria, en la cima de Ginamar. Esa es la última hora, pero también pendientes de lo que cuentan a esta hora las ediciones digitales de los principales periódicos. José. Sí, casi todos hablan de lo mismo, por no decir todos. Por ejemplo, el diario El Día, controlado el incendio que destruye el Ateneo de La Laguna, que lo hemos dado durante toda la tarde aquí en BTC. Muy bien. Diario de Avisos. Ahí lo ven, logran contener el incendio en el Ateneo de La Laguna. Ha sido la noticia principal hoy, Rebeca. Nosotros hemos informado en el lugar in situ, contándoles y estando con los protagonistas. Ahí vemos imagen de cómo se ha visto afectados inmuebles, sobre todo las últimas plantas. Afortunadamente nuestras cámaras han podido entrar en el interior y el llano y la primera planta, pues bueno, se encuentran más o menos en buen estado. Fuimos los primeros en entrar. Fuimos los primeros en entrar. Vamos con la tercera portada, Canarias 7, así quedó el Ateneo de La Laguna tras el incendio. El señor edificio ubicado frente a la Catedral Lagunera pierde el techo y los bomberos dan por controlado el fuego después de 2 horas. Eso se lo hemos contado, hemos estado con Ibrahim, con el responsable de los bomberos que han estado en esas labores de extinción. Gran labor la de los bomberos de Tenerife. Diario La Provincia, hallado el cuerpo de un hombre de unos 55 años en la cima de Ginamar, noticia que les contábamos hace tan solo unos minutos. Se lo hemos contado con todo lujo de detalle con nuestra compañera Rita, en directo en la cima de Ginamar. Tiempo de Canarias. La Laguna, una caja de cerillas resecas de más de 500 años. Así definió el casco de la ciudad el historiador Álvaro Santana. Los incendios no son infrecuentes en su enorme patrimonio. Llamativo el testimonio, una caja de cerillas resecas de más de 500 años, por eso es primordial en la prevención, el que estos edificios estén bien rehabilitados, el que estén en condiciones para que no tengamos que hablar de casos como este. Canarias ahora, los bomberos logran contener las llamas en el Ateneo. Prácticamente las portadas pues la ha copado en este caso la noticia del día, como ha sido este incendio del Ateneo. Conexión btc.com, nuestro portal, que como decíamos, dábamos en primicia, entrábamos en esa primera planta, ¿verdad, Rebeca? Nuestras cámaras lo mostraban, incendio en el Ateneo de La Laguna. Nosotros durante toda la tarde, no solo informándoles aquí en directo en el programa, sino también a través de nuestros portales y nuestra web conexiónbtc.com. Vamos a ver esas imágenes otra vez que captaban en primicia nuestras cámaras. Es un cámara de BTC que está entrando, es el primer medio que logra entrar después de extinguirse las llamas en el Ateneo de La Laguna. José, ahí vemos esa escalera de madera por la que subía nuestro cámara, esa es la entrada y vemos esa placa, escalera de madera muy bonita, que no se ha visto afectada. Ese era uno de los temores de Claudio Andrada, que no se dañara la escalera. Hemos visto que no es necesario apuntalarla en ese punto. Ahí vemos a los bomberos que seguían en ese momento dentro. Hemos visto también cómo el agua hacía que parte del techo se desprendiera. También vemos cómo se queda la huella de esas obras de arte, de esos cuadros que se sacaban rápidamente, que prácticamente se han podido salvar casi todos y que se estaban embalando en el exterior de la laguna, justo a las puertas de la catedral. Ahí ven el estado en el que ha quedado. Esta es la primera planta, una salita de estar del Ateneo de La Laguna. BTC ha entrado. Lo hemos mostrado minuto a minuto en directo aquí en nuestro programa. Bueno, y nosotros
contándoles siempre lo que ocurre, y lo vamos a hacer ahora con una compañera que ya se suma al programa, Ana Trabadelo. Muy buenas tardes. Qué guay, qué ilusión estar aquí. Bueno, ¿Y la nosotros? semana pasada estuve con ella, José. Sí, Tuve ya el lo sé, privilegio lo sé. de estar yo con Rebeca. Lo sé. Porque nosotros llevamos 20 años contigo. Bueno, llevamos 20 años con ellos, con ¿no? ellos. Porque aunque el vuelve, otro día ¿verdad? se demostró que tú has estado 20 años con ellos. Bueno, no digas tanto, no digas tanto. Bueno, esta noche vamos a volver y además vamos a volver con unos invitados maravillosos. Sobre todo tengo que decir que Manolo Vieira, porque me sorprende mucho que le vamos a ver emocionado. Un Manolo que realmente se va a emocionar, le vamos a hacer un homenaje. Va a ver este recorrido que, como siempre decimos, es como abrir un álbum de fotos y verte como cuando eras pequeño, que sí, que sabes que eras pequeño, pero que no recuerdas que eras así. Hasta la actualidad, ¿no? Y así va a ser un poco. Voy a estar con mis compañeros, Super Kevin, Super Minerva y Super Irene. Y también van a estar Eloísa y Carlos Castilla. Tenemos una promo, si te parece la vemos. ¡Ay, y venga, seguimos venga, comentando. Vamos a catada, verla. catada! Da recordar los momentos más emotivos de nuestra televisión y tan bien acompañados. Me lo pasa genial aquí en la Canaria. Me emociono. ¡Ay, Manolo, qué bonito! Y por otros 20 años más que entraré yo con bastón. Es tan bonito que es que yo no sé cómo continuar, Viernes noche en Televisión Canaria. 20 años contigo. 20 años contigo. Bueno, cuéntanos algo del programa, de lo que vamos a ver esta noche, porque yo, de verdad que yo me engancho, ¿eh? Yo lo veo de principio a fin, Ana, tú lo sabes. Bueno, me alegro mucho. Es un zapping muy divertido que, como digo, lo que vamos a ver va a ser a un Manolo que no estamos acostumbrados a ver, al Manolo más humano, al Manolo que se emociona de ver esta trayectoria, porque a mí me gusta recalcar que antes, si no tenías VHS no te veías, es decir, Claro que no. Claro. Imágenes que muchos somos conscientes de que las hemos vivido, pero ya no las recordamos. Las guardamos aquí. Exacto. pero Y las revivimos cuesta. cuando las vemos. De hecho, yo con lo que más me ha impresionado siempre ha sido con las imágenes de Busco Pareja. Y pues vamos a ver a Manolo súper emocionado, vamos a ver también a Eloísa súper divertida, porque Eloísa siempre, todos lo saben, es súper divertida, Carlos súper cariñoso. Y bueno, mis compañeros que van a estar conmigo pues haciendo ese recorrido por todos estos 20 años de tele, que no van a ser solo los protagonistas estos que van a estar en la mesa, sino los 20 años de tele. Claro. los Ana, 20 años. pero este ha sido un programa que está lleno de emociones, lleno de talentos de la televisión que han pasado por aquí durante los 20 años, pero ¿cuál ha sido ese momento que te ha marcado y has dicho, esto ha sido una auténtica maravilla? Bueno, esto no lo voy a olvidar nunca. Para mí, como emotivo, tengo que reconocer que el mejor momento, no el mejor, el más emotivo ha sido recordar a Silvia Lupiáñez. Claro. Porque al final forma parte de mi historia como telespectadora y eso, no sé, te toca mucho la fibra, yo creo, porque la tele ha cambiado mucho en estos tiempos, pero antes había 5 canales, porque Canal Plus no se veía. La rayita. Veías así. Entonces recordar a alguien que en realidad entraba todos los días en tu casa y que desapareció, pues no sé, es como te impacta, ¿no? Te hace recordar cosas. Bueno, esta noche lo vamos a ver. Un beso muy grande allá donde esté Silvia Lupiáñez. A las 9:15 de la noche, 20 años contigo, rememorando los mejores momentos de Televisión Canaria, y esta noche con Manolo Vieira. Y otro día te vienes tú. Sí, Otro día. iré. Esa cara de pipirolo. Iré. Ya sabes, Nico. 20 años contigo, un programa divertidísimo. Lo vemos todos en casa juntos. Gracias, Ana. Y ustedes, nosotros nos despedimos por el fin de semana, pero quédense un poquito más porque les dejamos con un resumen de lo que ha sido la semana en BTC. ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! Semana 1. Cuaderno de bitácora, conexiónbtc.com. El 30 de septiembre partíamos hacia una nueva aventura que jamás nos habíamos enfrentado. Esta expedición hacia el más allá digital deja en el planeta Tierra un pasado que nos ha entretenido e informado durante un siglo. Ahora ya, en plena navegación, nos enfrentamos a todos los problemas que tiene la falta de gravedad y el comenzar a navegar por este espacio. La oscuridad apenas se aprecia, pero sí un sentimiento de soledad que solo lo palía la sensación de que ustedes, receptores, están ahí intentando entender todo este proceso y esperamos que les sea útil a la comunidad canaria.
Nuestras redes se hicieron eco del robo de las motos y la viralidad se apoderó. Me han sustituido por un robot. Rosa, la señora que la quisieron sustituir por un robot, se comunicó en exclusiva a través de nuestros sistemas y la firmeza contra la violencia machista es uno de los lemas de nuestro viaje. Se está abordando de forma integral la lucha contra la violencia de género. ConexiónBTC.com, este espacio lleno de libertad y pluralidad, nos permitió abordar la percepción que ha tenido Román Rodríguez sobre el futuro de Canarias o las soluciones que da el gobierno a Thomas Cook. Y mientras, el PP redime a sus concejales díscolos en La Palma y Ciudadanos sigue en juicio con los suyos. Muy buenas tardes a todos. En el departamento de las vivencias, el incendio continúa en el corazón y los bolsillos de los que lo perdieron todo. Y saber que los más cuerdos muchas veces son a los que llaman locos. Darle esta sorpresa para decirle que lo quiero, que estoy orgullosa de él y que ha pasado cosas difíciles, pero que él no tiene que avergonzarse porque él ha superado cosas muy complicadas y se ha convertido en una gran persona. Es familiar, sentido del humor, cariñoso, tiene muchas ilusiones y es un gran hombre. El lunes volveremos a conectar desde este producto audiovisual e integral de televisión. Continuamos navegando en este espacio, en este viaje, en este tiempo que solo acaba de empezar.